días. El motivo es saludar a todos en nombre del Consejo Directivo de la Asociación Dirigente de Marketing, senadores, diputados, autoridades nacionales que nos acompañan. Muchísimas gracias, Leonardo. Hace tiempo que no nos vemos. Beso. Quiero agradecer a los conferencistas por su presencia y aceptar nuestra invitación, y lo mismo a los señores periodistas. Gracias por estar acá. El tratar estos temas en un año preelectoral es diferente a tratarlos en otros tiempos. El acto preelectoral o electoral, como ya estamos en ruta, lo que nos lleva a nosotros necesariamente a hacer una reflexión en lo que estamos y en lo que pretendemos estar. Y esa disyuntiva convoca un voto. Y el voto es lo que define para nosotros no solo 5 próximos años, aunque falta todavía un año y fracción, sino una ruta de vida. Una ruta de vida que lamentablemente desde mi punto de vista no le damos el valor que tiene. Y casualmente ayer en un reportaje que me hacían, yo ratificaba, y lo insisto, ratificaba que el nivel intelectual de los uruguayos sigue siendo realmente interesante en todo el mundo. No es simplemente decir la educación, yo soy presidente de una universidad, la educación está por el piso. Hay problemas en la educación, pero la condición del uruguayo, en particular, esa mezcla europea, porque somos todos que venimos de Europa, no nos olvidemos. Yo lo hice, este juego, con unos alumnos, le pregunté, ¿cuál es tu apellido? Pérez, ¿cuál es tu nacionalidad? Uruguayo. ¿La tuya? Uruguayo. ¿La tuya? Y ahí dudó, dijo oriental, porque no sabía qué preguntaba. Le dije, no, no es así. Son todos hijos de Europa, son hijos de España e hijos de Italia. Y eso se lleva en la sangre. Yo cuando digo soy fenicio, es de pura cepa, Uchal, Jaseade, Mahuad, Sfeir. No tengo por dónde equivocarme. Entonces, por más que haya nacido acá, la sangre, el Diajabibi que me dijo recién, Jabibi, ¿cómo estás? Jabibi, lo lleva uno. Entonces, yo lo que decía es, creo que vale la pena defendernos, vale la pena hacer las cosas correctamente y estimular nuestra intelectualidad, nuestra gracia y nuestro don de gente. Recuérdenlo, yo simplemente le digo bienvenidos a todos, vamos a testimoniar la presencia de nuestros conferencistas como lo hacemos habitualmente. Esto es para ustedes por su presencia, muchas gracias. ¿Y qué les parece una cálida bienvenida con un aplauso? Muy bien, entonces ahora vamos a comenzar con las disertaciones, iniciando por el economista O'Donnell. Bueno, buenos días. Muchas gracias a la Asociación de Dirigentes de Marketing por esta invitación. Gracias por compartir con Fito y con Nacho, que son colegas y amigos de hace mucho tiempo, y gracias a ustedes, por supuesto, por estar aquí. Acordamos que íbamos a alterar el orden alfabético, de alguna manera, porque en la medida que las elecciones son dentro de un año, el escenario económico es como la base de la cual la campaña política parte. Recién comentábamos que si fuera al revés, o sea, si estuviéramos a meses de la elección, probablemente la política tendría que venir primero porque dibujaría el escenario económico, pero estando un año, la economía tiene mucho para decir todavía sobre cómo se va a mover el año electoral, así que esa es la razón por la que empiezo yo. La idea es que yo trace un panorama rápido del escenario de los próximos 18 meses. Para eso voy a responder 5 preguntas, que son las que están aquí, que voy a resumir. La primera es si el dólar se va a seguir fortaleciendo a nivel global, y la impresión nuestra es que efectivamente sí, tiene margen para seguir haciéndolo. La segunda es si pasó lo peor en la región, y la respuesta es no. Estamos por venir algunos movimientos todavía hacia adelante que van a tensionar la región. La tercera pregunta es ¿cuán expuesto está el Uruguay al shock regional? Y la respuesta es obviamente que está expuesto, aunque menos que en el pasado, y voy a argumentar por qué. Si hay riesgo de estancamiento, y la respuesta es efectivamente sí, aunque no una crisis, es lo que estamos visualizando hoy. Y finalmente, si está amenazado el grado inversor, y la respuesta es sí, aunque no es un riesgo inminente. O sea que con esto que les acabo de decir, les resumí la presentación. Si quieren, puedo pasar al siguiente. Pero bueno, la idea es que argumente
¿Por qué estas respuestas a estas preguntas? Así que empiezo rápidamente con la primera, es si el dólar seguirá fortaleciendo a nivel global. Primer comentario. La economía norteamericana, por diversas razones, por razones cíclicas que ya venía atravesando antes de que las políticas de la administración Trump se dispararan, y por razones de estímulo de la política de la administración Trump, está atravesando una fase de sobrecalentamiento. Es un diagnóstico generalizado. De hecho, aquí hay un gráfico que simplemente muestra que por primera vez en la historia de que se tienen datos, los desempleados hoy son menos que los puestos vacantes. Eso es un dato inobservado en la historia de Estados Unidos. Esto arroja una luz extraordinariamente positiva para el corto plazo en Estados Unidos, pero un conjunto de dudas sobre el medio plazo, como voy a comentar enseguida. De hecho, hay otros indicadores que muestran, tanto a nivel salarial como a nivel de la inflación medida por el PCE, que es la variable que releva la Reserva Federal, que estamos en territorio de sobrecalentamiento, y eso ha supuesto que la política monetaria, la política que maneja la Reserva Federal, ha reaccionado contractivamente. Y esta es el manejo de tasa de interés hecho hasta ahora y la prevista en lo que es la tasa de referencia que maneja la Reserva Federal. Por supuesto, la tasa de referencia de la Reserva Federal pone la base o el piso a todas las tasas de mercado que transan en los mercados internacionales y en particular en el mercado norteamericano, con lo cual la idea es que hoy estamos ante unas tasas de interés en dólares más altas y en perspectiva con todavía un escenario de continuidad de crecimiento hasta el 2020. O sea que estamos lejos de haber terminado el ciclo de aumento de tasas. Naturalmente eso se ha traducido, y en particular desde el mes de abril, en una valorización del dólar a nivel global. Ahí lo que ustedes ven son dos medidas del dólar frente a dos grupos de monedas. La de abajo, en azul, un índice relevante para la economía norteamericana. Están las principales monedas del mundo y las principales monedas de referencia para Estados Unidos, el yuan, el yen, el euro, por supuesto, la libra, y un conjunto de monedas que son bien relevantes para la economía norteamericana, en la cual uno observa que desde abril, desde mediados de abril, el dólar se ha estado fortaleciendo aproximadamente un 6%. Y cuando uno mira las monedas latinoamericanas, ahí están las monedas de países integrados financieramente a la economía internacional, donde está Brasil, donde está México, donde está Uruguay, donde está Chile, donde está Perú, está Colombia. Bueno, esas monedas en promedio desde mediados de abril se han valorizado aproximadamente un 12%. O sea que el dólar ha estado moviéndose arriba de manera generalizada, y cuando uno lo abre por distintos países, uno encuentra que obviamente Argentina, Turquía y Sudáfrica, que son los que han estado dominando las noticias internacionales, son las que dominan, y uno visualiza que el proceso de depreciación del peso o apreciación del dólar en el mercado uruguayo ha estado en línea con lo que está ocurriendo a nivel global. O sea que el primer comentario es un recalentamiento en la economía norteamericana y una fase cíclica alcista, lo que lleva es una alza de tasas de interés en Estados Unidos. Eso conduce a un fortalecimiento del dólar a nivel global, y eso es un fenómeno en el cual está todo el mundo metido, y Uruguay está navegando en el promedio de eso. No es ni una figura destacada en poca depreciación ni en un exceso de depreciación. Ese es un cambio de escenario bien relevante para los países emergentes. ¿Por qué? Porque una buena parte de la última década y media, los países emergentes han podido financiarse a tasas muy baratas en el mercado internacional, básicamente porque las tasas de interés en Estados Unidos eran relativamente bajas, y eso permitía financiar tanto déficit en cuenta corriente como déficit fiscales. Sin embargo, el escenario que parece consolidarse, por lo menos por los próximos 18 o 20 meses, es un escenario más restrictivo, y en algún sentido es lo que está detrás de estas tensiones que en Turquía, en Sudáfrica, en Argentina, en Brasil emergen. Menos financiamiento para los países emergentes, más restricciones para sus manejos macroeconómicos. Lo que ustedes ven allí son dos dimensiones. Verticalmente, la cuenta corriente, o sea, la diferencia entre exportaciones e importaciones de bienes y servicios de distintos países. Horizontalmente, el resultado fiscal. Naturalmente, cuando estamos por debajo, en la zona roja, por debajo del cero y a la izquierda del cero, estamos en niveles de déficit en cuenta corriente y déficit fiscales. Eso es lo que supone, son países que necesitan financiamiento externo para cerrar sus cuentas. Y el tamaño del círculo supone una relación de vulnerabilidad, una relación entre la deuda de corto plazo, menos de un año, y el stock de reservas que tiene ese país. Por tanto, el tamaño lo que me dice es cuán expuesto está ese país. Mientras más a la izquierda y más abajo está el país, y mientras más grande es su pelota, más problemas tiene o más vulnerabilidad enfrenta. Y como ustedes verán, nuestros dos principales referentes regionales, Argentina y Brasil, están en esa zona, y Argentina además con una vulnerabilidad mayor por el tamaño de su deuda de corto plazo. O sea que lo primero que tenemos que pensar es que en este escenario nuevo internacional nuestros socios regionales están expuestos. Es como que el agua hubiera bajado y los encuentra en ropa interior, sobre todo Argentina, y por lo tanto están expuestos a un escenario más restrictivo. Entonces la pregunta es,
especulando, como ustedes saben, y es muy importante subrayar por enésima vez, los economistas no sabemos, no tenemos forma de saber cuánto vale el dólar ni cuánto va a valer el dólar, simplemente especulamos con un poco más de información que eventualmente cualquiera ciudadano común, pero es una especulación. La reflexión es si esta apreciación del dólar a nivel global es un fenómeno transitorio o es un fenómeno de naturaleza más permanente, y ahí hay algunas pistas que permiten decir que el fenómeno es de naturaleza transitoria, que por lo menos tenemos la certeza que de aquí a finales del año que viene es un fenómeno que persistirá, pero tenemos severas dudas de lo que ocurre a partir del 2020, y eso puede dar lugar a un escenario internacional distinto que todavía es prematuro evaluar. ¿Cuáles son las razones por las que decimos que hay dudas respecto de la sostenibilidad de este proceso? Que en el fondo es tener duda de la sostenibilidad del fortalecimiento de la economía norteamericana a mediano plazo. Bueno, la primera, unas señales de mercado. Lo que ustedes ven ahí es el rendimiento de las notas del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que, como ustedes ven, ha aumentado ese rendimiento, vis a vis a que las tasas de interés en Estados Unidos han aumentado. Pero lo que ustedes ven ahí, en la línea celeste, en el gráfico de la izquierda, es los rendimientos de la nota del Tesoro a 2 años. Y como ustedes ven, la distancia entre un rendimiento de una nota del Tesoro a 2 años y a 10 años en este momento es muy exigua. Eso es lo que se llama una curva aplanada, lo cual no tiene mucho sentido desde el punto de vista económico, porque nadie va a postergarse 8 años en el uso de su dinero para recibir un premio que no es sustancialmente mayor que postergarse por 2 años. O sea, cuando uno tiene una curva aplanada, lo que indica es que el mercado tiene dudas sobre el futuro. O sea, este indicador de curva aplanada, ustedes verán que para atrás, desde el 2008, no teníamos, salvo sobre el momento en que la crisis del subprime tuvo lugar, allá por 2008, un indicador de curva aplanada. Había una distancia suficiente entre el premio de un plazo y de otro. Cuando uno tiene un indicador de curva aplanada, es una sospecha, simplemente una sospecha, de que hay dudas y que puede estar acumulándose problemas en el horizonte. La otra señal que tenemos allí es un gráfico más largo, derivado de un premio Nobel de Economía, que precisamente es premio Nobel por haber construido indicadores de este tipo, que es el señor Shiller. Lo que muestra es una relación entre el precio de las acciones y el rendimiento de las acciones promedio del mercado norteamericano. Y lo que ven marcado en gris son dos momentos muy específicos. Uno es el 1929 y el otro es el 2008, que son dos momentos, como ustedes saben bien, de crisis importantes. Bueno, lo que muestra eso es que el precio de las acciones hoy es muy alto en relación al rendimiento que las compañías están otorgando. Eso puede querer decir dos cosas: o que hay una burbuja especulativa en los precios, que los precios están inflados, o que los rendimientos están por tener un despegue sustancial y que por tanto eso se va a corregir. Otra vez, cuando uno encuentra un escenario de este tipo con precios altos respecto a los rendimientos, es una pista de que podría haber un problema financiero. Y ahí en estos días el señor Roubini, que se volvió muy famoso, un economista de origen turco, pero que es profesor de la Universidad de Nueva York, se volvió muy famoso allá por 2008 porque fue de los que anticipó la gravedad y la magnitud del fenómeno de la crisis subprime. Ha puesto sobre la mesa en estos días de que 2020 es un escenario de crisis financiera muy probable a nivel global, y lo fundamenta en que la inadecuación de las políticas macroeconómicas de Trump, que básicamente lo que hacen es estimular el mercado interno, sobrecalentando la economía, producto de un proteccionismo comercial y de impulsos fiscales en un país de deuda muy elevada, y con presiones inflacionarias que emergen, un fenómeno de guerra comercial que sus consecuencias globales no son bien determinadas ni calibradas por nadie, y con la emergencia de diversos problemas en países europeos, en particular en Italia, donde hay un fenómeno bancario subyacente, y con gobiernos cuya orientación política no parece ser la más indicada para conducir problemas de este tipo, básicamente el gobierno populista que asume en Italia. Entonces hay una serie de advertencias hechas por una serie de analistas que 2020 es un año donde se podría estar dando un conjunto de elementos más complejos, y sobre todo lo que advierte Roubini es que los instrumentos a disposición de los macroeconomistas o de los economistas que están en condiciones de gobernar son bastante limitados, porque son países, casi todos, que tienen alto nivel de deuda, que además parten de tasas de interés que están subiendo pero que están relativamente bajas. Por lo tanto, no hay mucha capacidad para reaccionar ante un evento turbulento que tuviera lugar, como sí lo hubo en 2008, donde las hojas de balance de los bancos estaban muy liberadas. O sea que, en síntesis, lo que uno podría decir a la primera pregunta es: el dólar tiene altas chances de permanecer en proceso alto, en valores altos, y fortaleciéndose por lo menos en los próximos 18 meses, porque el fenómeno de las políticas en Estados Unidos va a permanecer por lo menos 18 meses más. Eso va a suponer un escenario de valorización del dólar, lo cual supone que los precios de los commodities no van a valer mucho,
a medida que los commodities se transan en dólares, si el precio de la unidad de cuenta aumenta, los precios no aumentan por ese motivo, o sea que los commodities no van a tener una expansión derivada del fenómeno financiero. Eso va a suponer menos financiamiento, menos acceso a financiamiento de los países emergentes, lo cual supone para los países que están en dificultades un escenario más frágil en los próximos 18 meses. Y un conjunto de dudas para después del 2020, cuando este escenario financiero más riesgoso parece asomar. Entonces, en ese contexto la pregunta es cómo está la región y qué tenemos para decir de la región. La región podríamos estar mucho rato, en particular en Argentina. Voy a tratar de pasar muy rápido, de hacer 2 o 3 elementos, porque seguramente ustedes lo han seguido. En Argentina hay básicamente varios problemas, pero hay 2 que son los más significativos. El primero es un problema de fundamentos. Argentina tiene un déficit en cuenta corriente y un déficit fiscal elevado. Eso se conoce en la jerga como un déficit gemelos, y eso requiere financiamiento externo. Macri tuvo financiamiento externo hasta diciembre, abril de este año, más o menos abundante, y eso fue lo que le permitió a Macri desplegar una estrategia gradualista para enfrentar el escenario muy desordenado que recibió de la administración Kirchner. El problema es que el tiempo se acabó, porque el mundo cambió y por lo tanto ya no hay más tiempo para obtener financiamiento y financiar la transición hacia una situación fiscal más ordenada. Y esa situación fiscal que venía mejorando, hoy ya tiene que mejorar de manera más acelerada. Y además, esa situación fiscal que venía mejorando, en algún sentido, por razones que si quieren después abundamos, había empeorado la cuenta corriente y hoy ya no hay más tiempo para financiar esa cuenta corriente tan abultada. O sea que Argentina tiene que, por estos fundamentos, en un contexto financiero más restrictivo, tiene que hacer ajustes duros. Y eso es lo que lo llevó a manos del fondo. En la medida que los mercados dejaron de financiar este escenario más restrictivo, tuvo que sentarse con el fondo y el fondo lo estaba esperando con los ajustes clásicos del fondo, más allá de las buenas maneras y de las buenas relaciones que hay entre Macri y los mercados internacionales. Los números mandan y por lo tanto uno puede tener la mejor buena voluntad del mundo, pero con esos números el fondo sigue siendo el fondo. Y por lo tanto lo que el fondo acordó fue un programa de ajuste fiscal bastante duro, que fue el que se celebró allá por el mes de mayo, pero a lo largo del mes de junio, julio, los mercados fueron cobrando conciencia de lo que muestra el gráfico de la derecha, que para cerrar la necesidad de financiamiento, que es lo que está puesto en la parte de arriba del cuadro, a Argentina le faltaban en el año 2018, o sea, de aquí a fin de año, aproximadamente unos 11.000 millones de dólares, y el año que viene aproximadamente unos 23.000 millones de dólares. Estamos hablando que en el orden de los 30.000 millones de dólares, que es algo como así como la mitad del Producto Bruto Interno Uruguay. O sea que Argentina tiene que conseguir en los mercados privados la mitad del Producto Bruto Interno para cerrar sus cuentas, para cerrar sus obligaciones. Eso es un monto realmente enormemente grande. Y por lo tanto, una vez que los mercados cobran conciencia de eso, hay apuestas sobre el riesgo de un eventual default, un default selectivo, lo que fuera, que es lo que ocurre en el mes de junio, y mucha presión sobre el mercado cambiario. Para resolver ese problema, lo que hace Argentina es volver sobre el fondo para ver si el fondo había acordado un programa financiero de ese calibre, que eran 15.000 millones de dólares ya entregados en junio de este año, y ese calendario de desembolsos para los años siguientes. Bueno, lo que Argentina está negociando con el fondo es anticipar desembolsos del 2020 hacia el 2018-2019, de manera tal de cubrir esa necesidad de financiamiento y tranquilizar a los mercados de que su programa financiero cierra. Esa es la negociación que está hoy. Pero mientras están en esa negociación, lo que el fondo dice es, bueno, deja ir el tipo de cambio, no uses las reservas para defender el tipo de cambio y además hacer el ajuste fiscal que yo te estoy pidiendo. Eso es un típico ajuste recesivo, muy duro, con un horizonte positivo, probable, en 2019, en abril de 2019, pero con un peregrinaje en el desierto muy duro de acá a abril de 2019. Dicho en otras palabras, si llegan vivos a abril, o sea, si sobreviven la tensión que supone de acá a abril, tienen altas chances de, habiendo devaluado lo que devaluaron, de tener un buen segundo semestre el año que viene. Pero el problema es cómo llegan a abril, y eso es lo que están en este momento calibrando y negociando. Va a ser un escenario convulso políticamente, convulso socialmente, no necesariamente igual que el de 2001, pero un escenario muy complejo porque es un ajuste recesivo muy, muy duro el que Argentina está desplegando. De hecho más, ayer conocimos los datos del segundo trimestre, es verdad que el segundo trimestre de Argentina estuvo muy afectado por la sequía, pero la actividad cayó 4,2% en términos interanuales.
Incluso más, el programa financiero que el gobierno maneja con el Fondo Monetario Internacional maneja un año 2018 con caída del 2,4% y un 2019 con caída del 0,5%. O sea que estamos hablando de un año y medio de una situación bien compleja desde el punto de vista de actividad y además con una inflación consolidándose en 40. Inflación que juega un papel muy relevante en Argentina porque va a licuar... va a ayudar a licuar la situación fiscal, ¿no? La inflación alta erosiona salarios, erosiona gasto corriente y eso es parte del ajuste. La inflación en 40% es parte de lo que necesita el gobierno argentino, dadas sus restricciones de financiamiento, para poder mejorar su situación fiscal, lo cual es bien negativo desde el punto de vista social porque la inflación al alza genera erosión salarial y tensión. Naturalmente, de Brasil es muy difícil dar en este momento, solamente anotarles que Brasil tiene un déficit fiscal del orden del 7% del PIB, es un déficit muy alto, no tiene un problema en la cuenta corriente, como ustedes ven allí, no es un problema de su sector externo, pero para resolver ese gran problema que es su situación fiscal, Brasil tiene que pasar una reforma tributaria, un complemento de reforma tributaria muy dura por el Parlamento y una reforma previsional muy dura por el Parlamento. Y eso supone que tiene que haber alguien con liderazgo político y credibilidad política suficiente como para hacerlo. Y el problema que tenemos es este que está aquí. Las encuestas hoy están lideradas por Bolsonaro, cuyos credenciales en materia económica son desconocidas y que no está muy claro cuál es su orientación económica. Los mercados desconfían de ese tipo de orientaciones de naturaleza populista. Y lo que tenemos en segundo lugar ya es al PT, que de alguna manera es parte de lo que fue la salida en 2016 de Dilma del gobierno. O sea que lo que tenemos es un escenario electoral que muestra una polarización muy grande entre una derecha populista y una izquierda del Partido de los Trabajadores y los candidatos del establishment, si ustedes quieren, de los mercados, bastante alejados de la probabilidad de triunfo y por lo tanto sabiendo que con mucha incertidumbre respecto de qué es lo que van a hacer estos dos partidos políticos si triunfan en materia de los problemas fiscales y los problemas previsionales. En ese contexto de alta incertidumbre, fíjense lo que pasa con el real. El real se dispara arriba de 4, es básicamente un fenómeno de naturaleza de incertidumbre asociado a la desconfianza que genera todo este proceso electoral que seguramente en unos 4 o 5 meses tendremos. En ese contexto, tengo que acelerar un poco más de lo que vengo porque tengo restricciones de tiempo. ¿Cuán expuesto está Uruguay? Les voy a decir muy rápidamente, está expuesto, no somos inmunes, es imposible considerar que un país de estas dimensiones, entre estos dos gigantes, es inmune, pero hemos hecho un conjunto de cosas en los últimos 15 años como sociedad que nos deja a mejor resguardo de lo que estábamos a finales de los 90. O sea que uno de lo que puede decir parados aquí es que por más grave que sea el fenómeno regional, no estamos en condiciones de vivir un fenómeno como el que vimos en 2001 y 2002. Eso es una cosa que no tiene probabilidad de ocurrencia, yo diría, casi cero, digamos, por muchas razones. Primero, no tenemos canal de exposición de nuestro sistema bancario a Argentina. Eso es muy importante que lo mantengamos. Y el canal de exposición no se mide por los depósitos, se mide por los créditos. En el año 2001, aproximadamente el 20% del crédito que otorgaba el sistema financiero uruguayo eran no residentes, esos eran argentinos. Banco Montevideo, el Banco Comercial y otros bancos estaban altamente expuestos al sistema argentino. Eso hoy no forma parte de nuestro menú. No hay ningún banco con exposición relevante. Los depósitos, que eran el 40% a final del 2001 de no residentes, hoy son el 9%. O sea que nuestro canal de contagio regional vía sistema bancario no hay. Probabilidad de tener una crisis bancaria en Uruguay es nula, a no ser que tengamos un fenómeno interno que no estamos mapeando adecuadamente bien. Nuestro riesgo país, en ese contexto, no ha reaccionado como el de Argentina. En Argentina el riesgo país ha aumentado significativamente, en Uruguay apenas se ha movido en promedio de los emergentes. O sea que, en realidad, yo lo que le diría es, no tenemos un fenómeno relevante desde el punto de vista de nuestro canal bancario. Tenemos un stock de reservas adecuado para lo que es el escenario que tenemos que enfrentar. Tenemos un perfil de deuda muy adecuado. Fíjense que hoy apenas el 6% de nuestra deuda pública está contratada a tasa variable. Eso es muy relevante. En los 90 era el 67% estaba contratada a tasa variable. ¿Qué quiere decir eso? Las tasas pueden aumentar, pero solamente se nos mete las tasas altas en la deuda nueva que contraigamos. No se nos mete en el stock que ya tenemos contratado. Ese es un seguro que fue construido a lo largo de estos años, muy importante por la oficina de deuda. Y otra cosa, tanto pasa con la dolarización de la deuda. Hoy la mitad de la deuda está en dólares, cuando en los 90 casi la totalidad de la deuda estaba en dólares. Con lo cual, esos son dos seguros que nos costó dinero construirlo,
pero como todos los seguros, cuestan. Uno no se queja cuando no choca porque no usé el seguro, esto es lo mismo. Yo me pasé 10 años sin usar estos seguros, este es el momento de usar el seguro y eso es rentable haberlo construido. Y esto es un mérito de un conjunto de gobiernos. Esto empezó a construirse al final de la administración Valle y lo consolidaron los gobiernos del Frente Amplio, o sea que esto es una construcción nacional, no es una construcción de que alguien se pueda rogar que fue una construcción propia. Pero hay un consenso construido al respecto. Naturalmente no somos inmunes, el tipo de cambio se ha ido, como consecuencia de que todos los uruguayos sabemos que si en Argentina deprecia, Uruguay deprecia. El Banco Central ha intentado moderar esa depreciación del peso uruguayo, con el propósito de que esto no se meta en la inflación, pero en cualquier caso la depreciación ya tuvo lugar y hoy tenemos un tipo de cambio que se ha depreciado en torno al 17% respecto a lo que era mediados de abril, y tenemos por tanto una inflación que está recogiendo ese fenómeno. La inflación va a alejarse del rango meta, a ubicarse en torno al 8%, no va a salir de ese nivel en principio, pero claramente ese es parte del contagio que tenemos. Y el contagio más importante viene por el canal comercial. Argentina, a pesar de que hoy es muy poco relevante en materia de bienes, cuando uno mira bienes y turismo, Argentina es casi tan importante como China, y por tanto es nuestro segundo socio comercial, mucho más importante que Brasil. Y lo que ven ahí es el deterioro de nuestra competitividad regional. Ese indicador lo que muestra es cuán caro en dólares estamos respecto de nuestro promedio histórico, respecto a Argentina y Brasil, y lo que mostramos ahí es que Uruguay está caro respecto a Brasil, casi 40% respecto al primero histórico, y casi un 20 largo por ciento respecto a Argentina. Y sobre todo lo que importa es lo que pasó de enero a la fecha, o sea que Uruguay está recibiendo un shock que es un cambio de precios relativos. Eso supone que va a haber menos turistas, sobre todo los turistas de clase media, que son los que alargan la temporada turística, pero sobre todo va a haber más uruguayos cruzando la frontera y yendo a comprar, o sea que ahí tenemos un doble efecto sobre el canal comercial, y eso es parte del efecto de golpe que tenemos. Por eso decimos, no estamos expuestos, pero no somos inmunes. Eso quiere decir que nuestra actividad se va a ver resentida. ¿Hay riesgo de estancamiento? No hay riesgo. ¿Hay riesgo de estancamiento? Perdón, sí, efectivamente hay un riesgo de estancamiento, aunque no es algo muy probable. Conocimos el otro día el dato del producto, la economía creció 2,5% en términos interanuales, pero si le sacamos el efecto refinería, el año pasado la refinería estuvo apagada, con lo cual estamos comparando contra un año en el cual no había refinería, es un evento que no es económico, es técnico, si prendimos o apagamos la refinería. Si sacamos el efecto refinería estamos creciendo 1,7, o sea que la economía se está desacelerando desde 4,6, que crecía a final de 2016, a un principio de 2017, a 1,7. Esa es una desaceleración importante, más moderada de lo que los analistas pensamos, pero una desaceleración importante. Y sobre todo lo que muestra es que el consumo, que era nuestro motor de crecimiento de los últimos 2 años o año y medio, se está enfriando, está contribuyendo menos de lo que lo venía haciendo. No tenemos inversión, estamos con un nivel de inversión similar al 2005, sin reactivarse, básicamente porque no hay megaproyectos y porque los márgenes son muy estrechos, como seguramente ustedes saben. Tenemos un mercado de trabajo que tiene 50.000 puestos de trabajo menos y que está amortiguado la tasa de desempleo, porque tenemos 15.000 puestos de personas que se han retirado del mercado laboral, con unos salarios que se han ido moderando y por tanto eso le desinfla el mercado interno, que ha sido parte del motor de los últimos meses. Por tanto, nuestra visión de crecimiento es esta, que está aquí. Uruguay crecería aproximadamente 1,9 este año y 1,2 el año que viene, pero cuando uno descuenta los efectos por una sola vez, ahí descuenta la refinería y que juega a favor y descuenta la sequía, perdón, que juega en contra para hacer la comparación interanual y la sequía que tuvimos, que cuenta en sentido contrario, en realidad la economía estaría creciendo y el diagnóstico de coyuntura que tenemos que hacer es que la economía estaría creciendo en torno al 1%, entre 1 y 1,5% en el próximo año y medio. Es una economía que va a crecer poco, en principio no es una recesión, no estamos visualizando ni mucho menos una crisis, no estamos imaginándonos una recesión todavía, pero es una economía que va a crecer bastante poco en los próximos 18 meses. Última reflexión. ¿Está amenazado el dólar inversor? Y la respuesta es sí, está amenazado el inversor. No estamos inmunes de ello. No es inminente, tenemos tiempo, pero está amenazado. ¿Cuál es nuestro problema? Nuestra situación fiscal. Nosotros tenemos un conjunto de variables que están bajo control y que están bien controladas, nuestro perfil de deuda, nuestro stock de reservas, nuestra regulación prudencial en el sistema bancario, pero tenemos un talón de Aquiles que es nuestra situación fiscal. Tenemos un déficit fiscal, esta fue la situación fiscal que heredó esta administración cuando asumió, allá en 2014, esas eran las metas fiscales que tenía establecidas para el periodo, esto fue lo que ocurrió. De hecho, a pesar de los ajustes fiscales que fueron promovidos durante esta administración, la situación fiscal no mejoró, esencialmente estamos en un déficit fiscal importante y mucho más elevado de lo que las metas establecían, lo que fueron establecidas sucesivamente. Nuestra visión es que el déficit fiscal se va a consolidar en el mejor de los casos en este 3,8,
3,9%, porque la situación de actividad va a caer y por lo tanto la recaudación va a verse afectada, y en ausencia de correcciones sobre gasto, que en principio no hay margen para hacerlas porque estamos en la última rendición de cuentas o la última discusión política que tiene chance de introducir modificaciones significativas sobre esto, y está claro que eso no va a ocurrir, este déficit fiscal se va a consolidar en este nivel. Solamente un comentario al pasar. Esto también es parte de un ciclo que hay varios miembros de los partidos políticos destacados y senadores de la República, es importante pasar en revista. Uruguay dedica casi un año en discutir su presupuesto. Cuando uno cuenta eso en el exterior, es increíble. El presupuesto que estamos por aprobar en diciembre, o ahora antes de diciembre, fue elaborado por el Poder Ejecutivo entre los meses de febrero y mayo. Eso es la prehistoria en términos económicos. Esos tiempos en el mundo de hoy no funcionan más. Los países, primero, no tienen presupuestos quinquenales, como tenemos nosotros, que es una cosa un poco obsoleta, pero además discuten en plazos mucho más cortos los presupuestos, en plazo de 40 días. Un atentado. Último comentario, porque es mi última placa y les pido perdón porque me extendí demasiado. La razón por la cual entendemos nosotros de que hay un riesgo de ser calificados o ser modificada nuestra calificación de deuda es esencialmente este ejercicio que es lo que hacen las calificadoras de riesgo. Las calificadoras de riesgo valoran, el comentario que a uno le hacen cuando uno se reúne con ellas es: Uruguay es un país serio en todas sus reglas, es un país que cumple, que cuando ha habido problemas fiscales el sistema político reacciona e introduce correcciones, con lo cual es un país confiable desde muchos puntos de vista, pero tiene una fragilidad fiscal importante. Hasta ahora hemos mantenido la calificación de grado porque se ha mostrado el sistema político y los gobiernos sensibles a corregir ese desvío fiscal. Pero este es un país con déficit fiscal alto y con deuda elevada. Por lo tanto, es muy importante proyectar hacia adelante la deuda para saber si esta deuda es sostenible, esto es, si es repagable. Para que sea sostenible, esencialmente lo que tiene que ocurrir es que el Producto Bruto Interno tiene que crecer más que lo que crece el déficit fiscal. Si el déficit fiscal crece más que lo que crece el producto, la deuda no es sostenible. Y eso es lo que ha estado pasando en Uruguay en los últimos años. Entonces, las proyecciones, los ejercicios de sostenibilidad de deuda, que es lo que hace cualquier calificador, lo que hacemos todos los colegas, muestran que en distintos escenarios la relación deuda-producto crece, excepto en un escenario que es que la economía crezca al 2% y que consolidemos un superávit primario fiscal del entorno al 1%. O sea que en ausencia de una corrección fiscal de un punto y medio del producto, nuestra deuda no es sostenible. Y eso requiere una corrección fiscal. Esa corrección fiscal no va a tener lugar en 2018, no va a tener lugar en 2019, salvo que algo muy grave ocurra, va a tener más bien lugar en 2020 con efectos en 2021. Entonces, en todo ese largo peregrinaje de aquí al 2021, en cualquier noticia negativa que tengamos regional y que mostremos rigidez para reaccionar, bueno, la probabilidad de que tengamos una rebaja en nuestra calificación, aquellas agencias que nos tienen algún escalón por arriba del grado inversor, o una puesta en perspectiva negativa, no es cero. No es algo inminente, no es algo que va a ocurrir en la próxima revisión de ahora, de octubre, y probablemente no ocurra en la siguiente revisión de mayo de nuestra calificación, pero es algo que está allí. No podemos ni decir que va a ocurrir, ni tampoco podemos decir que no va a ocurrir. Más bien lo que debemos ser conscientes es que habría que estar trabajando con planes de contingencia si es que queremos defender esto como un tema central en los próximos meses. Lamentablemente el ciclo electoral no lo va a permitir. Entonces, estos eran mis comentarios. Les agradezco y me pido perdón a mis colegas por la extensión. Damos paso a Ignacio Sosnava. Bueno, buenos días para todos. Agradezco a ADM la invitación a exponer hoy. También a mis colegas y amigos Fito y Gabriel por compartir esta mesa. Siempre interesante. Y bueno, y a todos ustedes por venir e interesarse hoy por lo que tengamos para decir. Básicamente en estos 20 minutos voy a intentar mostrar algunas tendencias de la opinión pública uruguaya y algunas cosas que nos muestran algunas perspectivas electorales 2019 y al final mostrar algunos indicadores un poquito más de mediano plazo que nos llevan a otro tipo de conclusiones. Estamos ya a casi prácticamente un año de las elecciones nacionales. Por ahí surgía la pregunta al principio de si estamos ya en campaña o estamos ya en un proceso electoral. Bueno, en campaña formalmente todavía no estamos.
quizá algunos candidatos puntualmente o algunos líderes políticos que aspiran a ser candidatos puedan sí estar en campaña, pero no tenemos una campaña electoral lanzada propiamente dicho, pero sí estamos claramente en un proceso electoral donde de a poco el eje de la agenda y el eje de la preocupación también del público, de la mirada del público, va a virar desde la mirada de la actualidad y, si se quiere, la mirada evaluativa del pasado hacia la mirada del futuro y empezar a pensar en lo que puede venir. Todavía estamos en un proceso como de transición entre esos dos tipos de miradas. ¿Cuál es el escenario electoral hoy? Si las elecciones fueran hoy. Bueno, estamos un poco lejos para hacer esta pregunta seriamente todavía a los uruguayos. Es posible que la mayoría de los uruguayos o muchos de ellos no hayan pensado todavía de verdad qué harían si las elecciones fueran hoy. Y bueno, y en estos contextos, obviamente las respuestas de las personas a esta pregunta son aproximaciones más que certezas. Sin embargo, ya sabemos que en Uruguay este tema de las camisetas partidarias, de las identidades partidarias, es efectivamente central, es efectivamente sólido, por lo cual cuando en Uruguay, a diferencia de en otros países, preguntamos, incluso extemporáneamente, a quién votaría si las elecciones fueran hoy, la enorme mayoría de los uruguayos da una respuesta a esta pregunta en primera instancia. Y la última encuesta de equipo fue una encuesta realizada entre el 17 de agosto y el 3 de septiembre, es decir, tiene un par de semanas determinada, nos muestra una intención de voto 31% orientada al Frente Amplio, 31% al Partido Nacional. Hay un empate ahí entre estos dos partidos, 10% de intención de voto al Partido Colorado, 2% Partido Independiente, 2% Partido de la Gente, 1% de Unidad Popular, 7% que dicen que votarían en blanco o anulado, y hay un 15% de indecisos. Entonces, este escenario, esta foto que nos muestra la encuesta de agosto, en realidad es muy, muy parecida a las fotos que hemos ido sacando en los últimos 2 años. La verdad que no ha habido cambios significativos en la estructura de preferencia de los uruguayos en los últimos 2 años. Hay 2 partidos principales que están en el torno del 30%, a veces está un poquito por arriba uno, a veces está un poquito por arriba el otro, siempre desde el punto de vista estadístico son situaciones de empate técnico. Están en esos niveles. El Partido Colorado, que venía un poquito por debajo del 10, ahora se acerca al 10, incluso en algún escenario creciendo un poquito. Y los otros partidos, Partido de la Gente, Partido Independiente y Unidad Popular, en niveles por el momento más pequeños, y el porcentaje de indecisos está en estos niveles. Quizá el único datito que es un poco distinto a los ciclos anteriores es que el voto blanco nulo, que en general estaba en 3-4% a esta altura como voto declarado, ahora está en 7%. Es un poquito más alto, producto de algunos elementos de descontento que vamos a analizar en el conjunto de la presentación. La foto es muy clara, entonces una situación asimétrica, con 2 partidos en el entorno del 30 y disputando el acceso al gobierno, y el resto de los partidos en una distancia bastante más importante y donde sería más difícil pensar para estos otros partidos estar disputando el acceso al gobierno nacional en la próxima elección. Lo otro que es bastante claro de esta estructura de preferencia, que los 2 principales partidos que están disputando el gobierno nacional, les queda un trecho grande para llegar a los niveles que necesitan para ganar. Para ganar en primera vuelta les queda muchísimo, casi 20 puntos para llegar al 50% de los votos emitidos. Para ganar en segunda vuelta también necesitan el 50% de los votos emitidos, pero bueno, ahí es un escenario binario donde hay menos gente que vota, alguna gente vota blanco o nulo, pero también le falta un trecho importante, y también le falta un trecho importante a cualquiera para pensar en tener mayorías parlamentarias propias, ¿no? Y ahí, por ahí vamos delineando algunos escenarios de probabilidad de lo que puede ocurrir. Entonces, el escenario está básicamente estable, hay un modesto crecimiento del Partido Nacional y una modesta caída del Frente Amplio en el mediano plazo, pero gruesamente estamos en el mismo escenario muy probable de segunda vuelta y escenario muy probable de no mayorías parlamentarias propias para ningún partido, que sería un cambio cualitativo importante para el Uruguay de los últimos 15 años, donde hemos tenido gobiernos con mayoría parlamentaria, y eso obliga a una dinámica política distinta. Y la definición de una segunda vuelta, si nadie tiene mayorías parlamentarias propias en la primera, va a pasar por el comportamiento de los votantes de los partidos chicos, entre comillas, y los partidos que quedan por fuera de la segunda vuelta. Si básicamente el grueso de esos votantes hoy están en el Partido Colorado, si los votantes del Partido Colorado se comportan como se comportaron en las únicas 3
2 instancias de segunda vuelta donde el Partido Colorado no participó, que fueron el año 2009 y el año 2014, donde la mayoría de los colorados, en relación de 8 o 9 de cada 10 colorados, terminaron votando al candidato del Partido Nacional, la calle Herrera en 2009, la calle Pou en 2014, entonces el Partido Nacional contaría en este momento con una ventaja en el punto de partida de segunda vuelta sobre el Frente Amplio. Pero la verdad que eso nada garantiza que esto va a ser así, que haya ocurrido 2 veces con electorados que se mueven y cambian, no garantiza, y obviamente ese va a ser un centro de disputa, porque los 2 partidos que quieren ganar la elección en segunda vuelta necesitan captar votos ahí. Y seguramente los 2 van a diseñar estrategias para captar este segmento, el votante del Partido Independiente, el votante del Partido de la Gente, y bueno, el votante de Unidad Popular, que posiblemente esté más cercano al Frente Amplio con mayor claridad. Pero bueno, todo esto no podemos saber cómo va a ocurrir, simplemente son algunas preguntas relevantes de cuya respuesta va a depender el resultado de la elección. ¿Está el Frente Amplio amenazado de verdad? ¿Es posible que el Frente Amplio pierda esta elección? Sí, claramente es posible. El Frente Amplio está amenazado de verdad por distintas razones. Ayer conversando con Fito sobre la estructura de nuestras presentaciones, es inevitable que nos vamos a repetir en algunas cosas, por lo cual algunos de estos análisis yo los voy a pasar muy rápido porque los va a desarrollar Fito más adelante. Un primer elemento por el que el Frente Amplio está amenazado es porque... Bueno, podemos ir despejando hipótesis. Nacho, ese me toca a mí, ¿eh? Sí. Este es mío. Estamos todos amenazados. Estamos todos amenazados. Esa es la conclusión. A mí me toca trabajar en varios países. Trabajando en Paraguay, por ejemplo, una vez me amenazaron de muerte por una encuesta que no le gustó al gobierno de turno. Yo siempre dije que en Uruguay estas cosas no pasaban, pero bueno, estoy empezando a sospechar. Bueno, el Frente Amplio tiene menor capacidad para retener a sus votantes, efectivamente. Si nosotros vemos, esta serie nos muestra la intención de voto de los uruguayos desde los 90 hasta ahora. Es una serie larguísima. Y donde básicamente lo que vemos ahí es dónde estaba cada uno de los partidos a la misma altura del ciclo electoral anterior. ¿Tá? Si nosotros nos vamos al primer corte, es el promedio del segundo semestre del 2013. ¿Tá? La última ya la vimos, la foto actual, 31-31-10. En 2013, hace 5 años, donde en octubre del 2013 hubo una presentación aquí mismo, en ADM, donde estuve presentando datos, la foto que veíamos era esta. Frente Amplio 43%, Partido Nacional 25%, Partido Colorado 14%. Hoy el Frente Amplio está 12 puntos por debajo de esa situación que estaba a la misma altura en el 2013. Si nos vamos al 2008, el Frente Amplio estaba en 41, es decir, estaba 10 puntos por encima de la situación actual. Si nos vamos al 2003, el Frente Amplio estaba en 47 a esta altura del segundo semestre del año preelectoral. Tenemos que irnos al año 98 para encontrar un Frente Amplio en niveles parecidos a los actuales. En el 98 el Frente Amplio tenía 33% de intención de voto. Y bueno, y el año 99 fue la elección donde el Frente Amplio es primera mayoría, digamos, en la primera vuelta, pero pierde la elección en la segunda vuelta. Entonces el Frente Amplio, en las 3 elecciones que ganó, a esta altura del partido, en el segundo semestre del año preelectoral, estaba por encima del 40% y ahora está apenas un poco por encima del 30%. Entonces está claro que uno puede decir, bueno, las encuestas tienen cierto margen de error, en 2014 está bien, todas esas cosas son ciertas, pero las magnitudes son demasiado importantes como para pensar que esto que estamos viendo puede tener que ver con algún margen de error de las encuestas, que puede haberlo, pero seguramente no explican toda la diferencia. Entonces el Frente Amplio está en problemas para retener sus propios votantes, más importante de lo que tenía en los ciclos electorales anteriores. También es cierto que la oposición, la suma por lo menos de Partido Nacional y Partido Colorado, no está en un lugar muy distinto al que estaba en los ciclos anteriores. La oposición sumaba, a esta altura, del 2013 sumaba 39, ahora están 41. Diferencia estadísticamente insignificante. Estaba en 43 en el 2008, ahora está en 41. Es decir, cuando la oposición estaba en estos niveles, si lo miramos del otro lado, cuando la oposición estaba en estos niveles el segundo semestre del año preelectoral, no logró ganar, ¿no? Entonces ahí hay como un territorio
de disputa bastante clara. Pero ¿el Frente Amplio está en problemas? Sí, efectivamente está en problemas. Percepciones críticas sobre la economía. Estamos en un momento de percepción económica extremadamente negativo. Fito va a desarrollar más esto, pero las percepciones económicas actuales son similares a las que teníamos al final del gobierno de Valle y nunca la habíamos visto en estos 15 años de gobierno frente amplista. Estas percepciones pueden tener algún criterio de justicia o no, pero a los efectos de opinión pública esto no es demasiado relevante porque las percepciones tienen efectos sobre la realidad más allá de las condiciones objetivas. Percepciones críticas sobre el desempeño del gobierno. Nunca habíamos visto ni en el primer gobierno de Vázquez ni en el gobierno de Mujica un presidente con niveles de aprobación por debajo del 30. Ahora ya tenemos una aprobación presidencial en el promedio del año de 26, en la última medición puntualmente de 24, que se parece más al tipo de aprobación que tenían los gobiernos previos a que gobernara el Frente Amplio, pero que obviamente esto también muestra los niveles de desencanto. Percepciones de corrupción y o amiguismo, el caso Sendik como el más notorio. Esto está instalado en los estudios cualitativos que explican por qué algunos votantes o ex votantes del Frente Amplio hoy tienen dudas, o incluso algunos dicen que no van a volver a votar al Frente Amplio, que hacen un combo, terminan de conformar un combo complejo. ¿Tiene el Frente Amplio perdida la elección? Bueno, no podemos bajo ningún concepto decir que el Frente Amplio tiene perdida la elección y bajo ningún concepto se puede asegurar que va a haber un cambio de gobierno el año que viene, porque también hay elementos de opinión pública que juegan a favor del Frente Amplio. Por ejemplo, la imagen del liderazgo político. La imagen del liderazgo político del Frente Amplio, aunque se ha desgastado en los últimos años, sigue siendo mejor que la imagen del liderazgo político de oposición. Y eso es una diferencia que no es menor. Aquí vamos a ver muy rápidamente la tabla de popularidad de varios de los principales líderes políticos del país. Vemos que los dos líderes políticos mejor evaluados del país siguen siendo José Mujica y Tabaré Vázquez. Y el tercero es Daniel Martínez. ¿Ah? Mujica tiene 41 de simpatía, 47 de rechazo, el saldo neto es menos 6. Vázquez tiene 37 de 46, el saldo neto es menos 9. Martínez es un poco menos conocido, tiene 28, 38, saldo neto menos 10. Recién después viene la calle Pou, 27 de simpatía, 53 de antipatía, saldo neto de menos 26. Y casi igual que la calle Pou se ubica Julio María Sanguinetti, que bien habíamos dejado de medir en las encuestas durante buen tiempo y este año empezamos a medirlo a principios de año y vemos que ha mantenido una imagen que no era buena, de hecho no es una imagen precisamente positiva, pero dado la caída de todo el resto del liderazgo político, Sanguinetti aparece hoy como uno de los líderes políticos mejor evaluados de la oposición y del sistema político en general, 27 de simpatía, 48 de antipatía. Verán ustedes que los niveles rojos son muy altos en prácticamente todos los líderes políticos, menos en aquellos menos visibles que tienen grises, que es el no conocimiento, y verán que el saldo neto, que es esa columna que está a la derecha, es negativo en todos los casos. Estamos en un momento de una baja valoración, voy a volver sobre esto más adelante, del liderazgo político uruguayo en su conjunto, lo cual le agrega un grado de incertidumbre importante a la elección en términos de resultados electorales, tiene algunas consecuencias de mediano plazo que son bastante más complicadas que el resultado electoral, pero que puestos en campaña, puestos a convencer a los votantes, y este era el punto de esta diapositiva, todavía los líderes políticos del Frente Amplio tienen mejor imagen que los líderes políticos de los partidos tradicionales. Más allá de que el Frente Amplio obviamente es un partido relevante del sistema, es uno de los dos partidos más importantes del sistema, tiene un conjunto de recursos sustantivos de estar en el gobierno con las cosas que eso implica y un conjunto de recursos simbólicos que también son muy importantes para el desarrollo de la campaña. Entonces el Frente Amplio está amenazado, sí, pero por supuesto que no se puede decir que el Frente Amplio va a perder el gobierno ni mucho menos. Obviamente los candidatos y las internas van a ser decisivos, siempre lo son, en cualquier circunstancia. Todavía no tenemos mucha claridad sobre esto. Esta semana divulgábamos en Subrayado nuestra primera medición sobre internas partidarias de aquí a junio, con una muestra grande, una muestra importante de casi 1.400 entrevistados,
y tomando algunas primeras fotografías. Como siempre a esta altura, se hacen preguntas espontáneas, abiertas, sin sugerir nombres de candidatos, y después hacemos algunas preguntas guiadas donde ofrecemos menú de candidatos, que son un poquito más, aproximaciones un poquito más discutibles, pero que nos sirven por lo menos para entender cómo se configura el escenario. Comenzando por el Partido Nacional, que es aquel partido que, si se quiere, tiene el menú más ordenado, más definido en términos de quienes compiten. Hay bastante claridad ahí. La preferencia espontánea por candidato a presidente en el Partido Nacional, es decir, cada vez que nosotros encontramos a alguien que dice voy a votar al Partido Nacional, le decimos, bueno, ¿y a quién va a votar en la interna? Y los resultados son estos: 55% de preferencia por Lacalle Pou, 21% de preferencia por Jorge Larrañaga, 9% de preferencia por Verónica Alonso. Hay un 5% que menciona otros nombres, la mayoría gente que no está hoy en la carrera, pero la gente lo menciona, y hay apenas un 11% de indecisos. Esto es realmente llamativo. Desde un punto de vista, o sea, no es llamativo porque efectivamente ya hay candidaturas muy definidas, pero no es habitual encontrar a tanto tiempo una elección interna tan bajo nivel de indecisión en la interna de un partido. Cuando hacemos la pregunta guiada, le ofrecemos el menú de candidatos, esto varía muy poco. Lacalle Pou pasa de 55 a 57, Larrañaga 21 a 24, Verónica Alonso de 9 a 11, aparece Enrique Antía, que no aparecía en la espontánea, aparece guiado con 3%, aparece Juan Andrés Ramírez Arabia, que esta semana declinó su candidatura y creo que hoy se informó en el semanario Búsqueda su adhesión a la candidatura de Jorge Larrañaga, y hay un 4% de indecisos. Dos comentarios respecto a lo que puede pasar en la interna del Partido Nacional. En las internas del Partido Nacional siempre han sido particularmente dinámicas. Han sido internas que, claro, estas reglas no sirven obviamente para pronosticar, pero sí sirven para ilustrar el tipo de dinamismo que pueden tener. A esta altura del partido, los candidatos que iban ganando en las internas del Partido Nacional, en las últimas 3 elecciones, no terminaron ganando, terminaron perdiendo. Siempre hubo carreras de atrás. También es cierto que nunca había una diferencia tan amplia entre el candidato que iba ganando sobre el resto, por lo cual no necesariamente esta regla debería aplicarse y quizá no es lo más probable que ocurra una reversión en este contexto, pero sí está claro que en la interna del Partido Nacional hay estos fenómenos de dinamismo bastante fuertes y que para un blanco cambiar de partido puede ser una decisión muy difícil, pero cambiar de preferencia por un candidato dentro de su partido probablemente no es una decisión tan difícil. Entonces las campañas, como siempre, serán decisivas, pero hay que tener en cuenta que en el punto de partida Lacalle Pou lleva una ventaja muy importante. El segundo comentario que hay que tener en cuenta respecto a la interna del Partido Nacional es que tenemos acá un candidato que es Enrique Antía, que estaba recién saliendo, tiene atrás un grupo de apoyo en términos de estructura partidaria muy fuerte. Posiblemente la medición de este grupo de intendentes o de Antía, al medir por candidato, estemos subestimando el peso real que puede tener la estructura que está por detrás, por lo menos en estos momentos iniciales. La interna colorada se puso picante, efectivamente, cuando nosotros preguntamos espontáneamente a quién votarían, los colorados, o a quién prefieren como candidato del partido, aparece en primer lugar Sanguinetti con 32%, en segundo lugar Bordaberry con 31%, Talvi con 7%, Amorín Valle con 2%, Fernando Amado con 2% y Tabaré Viera con 2%. Sanguinetti ha dicho varias veces que no va a ser candidato presidencial, Bordaberry ha dicho muchas veces y seguramente no va a ser candidato presidencial, mucho menos dadas sus responsabilidades actuales. Y entonces, si efectivamente estas cosas ocurren, el Partido Colorado se podría haber enfrentado a una situación curiosa en las cuales los dos candidatos que su electorado prefiere para encabezar el partido no van a hacerlo, y eso generaría obviamente un reacomodamiento muy fuerte. Nosotros medimos un escenario en la interna colorada, que es con los 3 candidatos que estaban definidos, más Sanguinetti, que es el principal referente del sector que aún no ha definido candidato, que es Ballistas, y cuando Sanguinetti aparece como candidato, obviamente refuerza su nivel de presencia: 67% Sanguinetti, 13% Talvi, 12% Amorín Valle y 2% Fernando Amado, de quien hay incluso rumores en las últimas semanas de que podría no mantener su candidatura, o por lo menos no dentro del Partido Colorado, pero estos rumores todavía no están confirmados.
dos precisiones respecto a esto. Una es que, al igual que decíamos en el caso del grupo de intendentes del Partido Nacional, también en el Partido Colorado, y ahí tenemos más experiencias que han afectado a Pepe Amorín, aquí presente, con quien siempre él ha discutido que lo que marcan las encuestas en las mediciones como candidato subestima los votos que efectivamente obtiene, y efectivamente ha sido así, nobleza obliga en el 2009 y en el 2014, porque muchas veces ocurre que cuando hay estructuras de peso departamental, que son canalizadores de votos, son distribuidores, canales de distribución del producto, que son muy eficientes, eso puede ser un booster, puede efectivamente explicar que un candidato crezca y vote mejor de lo que las encuestas dicen. Las encuestas no son perfectas, por si alguno no se había dado cuenta. El segundo elemento tiene que ver con la candidatura de Ernesto Talvi, candidato al que también agarra casi recién arrancando. Es el candidato menos conocido de todos los candidatos en la interna colorada. Solo un 39% de los votantes colorados conoce a Talvi, el 61% de los votantes colorados no sabe quién es Ernesto Talvi. O sea, ahí hay un desafío fuerte de crecimiento. Pero en ese contexto de bajo nivel de conocimiento, Talvi tiene una muy buena traslación de conocimiento a votos. Estamos diciendo que el 39% lo conoce y el 13% lo elige en la lista. Si Talvi lograra aumentar su nivel de visibilidad y mantener ese nivel de traslación de conocimiento a votos, entonces estaría también teniendo un potencial de crecimiento. Si Sanguinetti además no fuera candidato, sería muy difícil pensar que todos esos votantes que hoy eligen Sanguinetti se trasladaran directamente a otro candidato de ballistas, sino que posiblemente también habría un espacio de crecimiento para otros dentro del partido. Entonces no sabemos qué va a pasar en la interna colorada, hay muchas cosas abiertas, pero no hay duda que se puso picante la interna colorada, cosa que quizá no estaba dentro del radar de muchos. Bueno, y la interna del Frente Amplio mantiene incertidumbres importantes, es la que tiene incertidumbres más importantes. En la preferencia espontánea, Martínez lidera un poquito sobre Mujica, aparece Tabaré Vázquez, que obviamente no puede ser candidato, Cose, Murro, Astori, y un nivel de indeciso importante. Cuando hacemos un escenario guiado con Mujica, mucha gente que no lo mencionaba espontáneamente lo elige, se mantienen Martínez y Mujica a la cabeza, pero Mujica pasa al primer lugar en forma consistente con quien es hoy el líder político de mejor imagen del país. Martínez en segundo lugar, pero ninguno llega a una mayoría clara. Cose, Murro, Andrade, Vergara, que son candidatos menos conocidos, crecen un poco también y se acercan, reducen la diferencia. Y si nosotros eliminamos a Mujica, obtenemos un crecimiento de todos. Crece Martínez, pasa de 30 y pico a 40 y pico, crece Murro, crece Cose, crece Andrade, crece Vergara y crecen fuertemente los indecisos, lo cual significa que hay una parte de frente amplistas que eligen a Mujica y cuando no ven a Mujica realmente les cuesta encontrar a quién. Mujica ayer hizo un pedido público que es la primera vez que yo escucho. Yo he escuchado a muchos líderes políticos pedir, por favor, que los incluyamos en las encuestas. Es la primera vez que escucho a un líder político pedir que no lo incluyamos más en las encuestas. Eso es realmente original. Ayer dijo, no voy a ser candidato, lo reafirmo, y pido, por favor, que no me incluyan más en las encuestas. Bueno, es difícil no incluir a Mujica por varias razones, por el peso político que tiene, pero además también porque en 2008 también dijo muchas veces que no iba a ser candidato y finalmente el 24 de septiembre del 2008, tengo grabada la fecha, dijo finalmente que por dos razones iba a ser candidato. Primero porque las encuestas le daban bien y segundo porque el Frente Amplio lo necesitaba. Las dos condiciones se mantienen vigentes hoy, ¿no? Faltan 4 días para el 24. Yo no creo que se apure tanto, no creo que los plazos calcen tan perfectamente. Y lo otro que hay que decirle a Mujica es que en realidad no es que nadie esté incluyendo a Mujica en la encuesta. En la pregunta espontánea, Mujica es el candidato más mencionado. Es la gente realmente la que está poniendo a Mujica en el lugar en que está. Entonces, nada, no hay forma de que los encuestadores podamos incidir mucho en este caso. Bueno, muchas preguntas aún persisten, habrá internas competitivas, en algunos casos pueden ser efectivamente competitivas, picantes, intensas, en otros no, quizá tengamos internas ya definidas y habrá internas sangrientas, esto tiene que ver con cómo serán las campañas. Las internas competitivas son buenas para los partidos, las internas sangrientas son malas para los partidos, esto tiene que ver con la actuación de los líderes en todos los niveles. ¿Cuánta gente irá a votar? Que es otro factor que puede ser relevante. Las internas muy chiquitas, donde poca gente vota, es una interna donde las estructuras pesan más y las internas son muy convocantes. Eso puede
modificar, obviamente, e influir sobre los resultados. Y finalmente, muy brevemente, porque se me fue el tiempo, hablar de algunos factores que me preocupan mucho más que quién va a ganar, son algunos indicadores de desencanto como en la política. Acabo de terminar un libro que se va a publicar próximamente sobre 30 años de opinión pública en Uruguay, rescatando series de largo plazo de investigación de opinión pública, y la verdad que en este ejercicio me he encontrado con algunos indicadores preocupantes. Tenemos un nivel históricamente bajo de aprecio al liderazgo político. De hecho, el año 2018 es el año de más bajo apoyo al liderazgo político de toda la postdictadura, desde que hay encuestas de opinión pública en Uruguay. Tenemos que irnos a fines de los 60 y principios de los 70, en alguna encuesta esporádica de aquellos años, para encontrar un nivel de aprecio al liderazgo político uruguayo tan bajo como el actual. Aquí tenemos una serie que va desde los 90 hasta ahora. La gráfica del medio, la línea del medio es la que muestra el nivel promedio de apoyo al liderazgo político, es de 34% hasta 2017. En 2018 ya estamos en 32% y cayendo. Realmente la tendencia es preocupante. Un nivel históricamente bajo de interés en la política. Los uruguayos dicen que la política no solo no les interesa, sino que muchas veces hasta es un fenómeno que los empieza a enojar. El año 2017 fue el año más bajo de interés en la política en mucho tiempo, y el año 2018 los niveles se han mantenido con respecto a los del 2017, por lo cual también tenemos un nivel de vínculo entre ciudadanos con la política en general que no está cargado precisamente de elementos positivos. Y por último, tenemos un nivel históricamente bajo de apoyo a la democracia. Este es uno de los indicadores que en Uruguay siempre nos jactamos de tener altísimos niveles de apoyo a la democracia. El Latinobarómetro mide esto desde hace muchos años, y vemos que hasta 2017 el nivel de apoyo a la democracia en Uruguay era de 70%, había caído 10 puntos respecto a los 90. Esto ya había sido motivo de preocupación en algunos eventos que hemos tenido con Fito hace 2 o 3 años. Los datos de 2018, que aún no se han publicado, muestran una caída todavía mayor del nivel de apoyo a la democracia en Uruguay. Si uno suma a los uruguayos que dicen yo prefiero un gobierno autoritario a un gobierno democrático, o que dicen a mí me da lo mismo si hay democracia o autoritarismo, siempre y cuando me resuelvan los problemas, eso ya suma más del 30% de la población. Entonces, cuando uno escucha algunas expresiones, por ejemplo, las polémicas expresiones del presidente de la Junta Departamental de Tacuarembó, en realidad no son expresiones que surjan de la nada o de un desvarío de una persona individual, sino que empiezan a emerger en nuestra sociedad discursos de este tipo, y que obviamente es fuente de enorme preocupación. El 2020, el 1 de marzo del 2020, vamos a tener un nuevo gobierno, no sabemos todavía qué partido, un nuevo gobierno que se va a enfrentar a algunas situaciones muy particulares. Probablemente no tenga mayoría parlamentaria propia, probablemente vamos a tener un gobierno de coalición. Eso va a implicar una dinámica de negociación política a la cual no venimos acostumbrados en los últimos tiempos, y justamente en un contexto en el va a tener que enfrentar 3 o 4 reformas importantes para nuestro país. Algunos de esos desafíos desde el punto de vista económico ya los mencionaba Gabriel, y para eso va a necesitar un consenso público fuerte para implementar algunas de estas reformas, y esto en el marco de un liderazgo político fuertemente debilitado, en el marco de una dinámica política de mucha agresión, y en el marco donde la representación política democrática vista desde los ciudadanos empieza a ser cuestionada, nos muestran acá preocupaciones desde el punto de vista de la dinámica política para el 2020, que probablemente, como decía recién, son mucho más relevantes que quién gane la próxima elección. Perdón por terminar por un mensaje tan negativo, pero son cosas que a veces hay que advertir. Muchas gracias. Bueno, vamos a invitar a pasar a Adolfo Fito Garcés. Antes les reiteramos la vía de comunicación para plantear sus preguntas. Han llegado muchas, no sé, creo que vamos a necesitar otro desayuno para poder responder solamente las preguntas que están llegando. Y todas juntas. Sí, exactamente. 092-000-200. 092-000-200, la vía de comunicación. Bueno, muy buenos días. Yo les pedí para tirar muchas gracias Nacho, me corresponde. Bueno, en verdad es un verdadero privilegio hablar frente a ustedes y también compartir esta mesa con mis queridos colegas y amigos. Mi presentación
Bueno, es sobre los desafíos políticos en Uruguay en tiempos de incertidumbre. Y voy a terminar hablando también de, no solo en tiempos de incertidumbre, en tiempos de problemas, ¿no? Se vienen tiempos difíciles para Uruguay, sin exagerar, pero hay que tomárselo en serio, tanto en lo económico como en lo político. ¿De qué quisiera decir? Bueno, primero, algunas referencias a la estrella de este ciclo electoral, que es la incertidumbre. El año pasado, en octubre, también tuve el privilegio de hablar aquí y mi argumento central era, hay que pensar que dentro de 2 años, cuando llegue la elección, tendremos 2 bloques compitiendo prácticamente en pie de igualdad, 2 bloques políticos, y el resultado será incierto. Segundo, el Frente Amplio está en problemas, lo demostró perfectamente Nacho, quisiera abundar sobre eso. Tercero, la oposición no la tiene ganada la elección, ¿no? También enfrenta desafíos y tiene una oportunidad, pero en fin, nadie sabe si la podrá, yo al menos no lo sé, si la podrá aprovechar. Y cuarto, quisiera detenerme en este último punto, coincido con Nacho, es lo más importante de todo. Yo coincido, como analista y como ciudadano no importa mucho quién gane, importa conservar la posibilidad de decidir. Una brevísima historia de la incertidumbre. Yo como buen petizo soy medio compadre, no sé si se dieron cuenta. No me gusta decir no sé, entonces casi nunca digo no sé. Hace muchos años que no digo no sé, a veces me equivoco, ¿no? Pero en esta elección es muy difícil decir va a pasar tal cosa, yo no lo puedo decir. En Uruguay es relativamente sencillo, más sencillo que en otros países, decir qué puede pasar con la política, porque tenemos una política extraordinariamente estable en términos comparados, con partidos muy institucionalizados, con bajísima volatilidad electoral, ¿no? La cantidad de gente que se mueve de partido político, de elección a elección, siempre es muy baja. La excepción fue seguramente el año 2004, con un pico de volatilidad, de movimiento de electores. Tenemos excelente información de opinión pública, sí, tenemos, comparativamente hablando, hace años, excelente información de opinión pública que nos permite hacer previsiones más o menos razonables. Entonces, cuando uno mira para atrás, hemos tenido elecciones razonablemente previsibles. El 2014, sí, hubo incertidumbre en algún momento. Era difícil imaginar que el Frente Amplio pudiera perder. 2009, en el 2004 me atreví con Jaime Yaffe a publicar un libro diciendo que empezaba una era política nueva, una era progresista. No era simplemente en el 2004 que cambiaba un partido de gobierno, no, empezaba un tiempo político completamente distinto. Había Frente Amplio para rato, se veía venir. Y en el 99 la reelección de la coalición entre colorados y blancos era muy previsible también. Solo un dato. De esto Gabriel sabe mucho más que yo, ¿no? Pero la inflación tiene un impacto muy fuerte en el comportamiento electoral, ¿no? Al elector no le preocupa tanto quizás cómo le va el PBI, pero si realmente empieza a sentir que le falta dinero en el bolsillo por la inflación, por los impuestos, por lo que sea, piensa muy seriamente en la posibilidad de cambiar de partido, ¿no? Entonces, la coalición entre los colorados y los blancos logró, por ejemplo, entre la coalición Sanguinetti y Bonotel, logró bajar la inflación un dígito después de 50 años. No era tan difícil pronosticar, prever o imaginarse que pudiera ser reelecta. En esta elección, gente, en esta elección hay muchísima incertidumbre por donde la miremos. Quisiera distinguir el escenario 2018 que nos muestran las encuestas con el escenario 2019 que uno por distintas razones puede imaginar. Tenemos, lo decía Nacho, una convergencia extraordinaria, sorprendente para cualquier encuestador, ¿no?, que haya seguido la evolución electoral de este país entre Partido Nacional y Frente Amplio. Que Frente Amplio y Partido Nacional estén parejos es impresionante. El Frente 10, 12 puntos por debajo de como estaba hace 5 años, en el nivel de 1998. Es un dato espectacular. Ahora, el escenario 2019, yo me lo imagino distinto. Yo creo que una buena pista para pensar qué puede pasar el año que viene es que el Frente Amplio va a superar, yo diría, cómodamente el 40%. Yo no me imagino al Frente Amplio votando 40-41. Me lo imagino estando cerca del 45% y ahora voy a explicar por qué. El Partido Nacional superará el 40%, es decir, estarán parejos.
El Partido Nacional le cuesta muchísimo superar el 35% históricamente. Miren, esta es la historia electoral del país resumidísima. La línea roja que cae es la del Partido Colorado, la línea verde que crece es la del Encuentro Progresista, Frente Amplio. Las dos líneas tienen muchísimo que ver. Quisiera acordarme una vez más de César Aguilar, que fue de todos nosotros el primero que dijo: el Partido Colorado tiene problemas estructurales muy serios, que van más allá de quién sea, lo dijo en el 2004 al menos, ¿no?, de quién sea su candidato. Bueno, dos momentos increíbles señalados por las líneas punteadas negras. El momento del triple empate en 1994, la elección con mayor incertidumbre que yo recuerdo. Y el segundo momento, donde está señalado el nuevo equilibrio, que son las elecciones que van desde el 2004 para adelante, 2004, 2009, 2014 y yo me atrevería a decir 2019. ¿Qué tenemos? Bueno, acá quizás yo tenga hace tiempo un pequeño matiz analítico con mi admiradísimo Nacho. Los candidatos son importantes, sí, y quizás a medida que pasa el tiempo cada vez más, Nacho, ¿no?, si se van debilitando sobre todo los partidos políticos, las adhesiones políticas, pero miren lo que pasó 2004, 2009, 2014 con el Frente Amplio, que cambió, pasó de tener a Vázquez de candidato, después tuvo a Mujica tan distinto, después volvió a tener a Vázquez y se movió entre el 50, 51 y el 48. No son grandes cambios para mi gusto. Miren el Partido Nacional, ¿no? Larrañaga primero en 2004, Lacalle Padre, Lacalle Pou. Bueno, otra vez, entre el 35 y el 31, 35 y 29, es un cambio un poco más importante, pero tampoco es un cambio extraordinario. El Partido Colorado se movió más, pero insisto, me acuerdo otra vez de César, no sé si tiene tanto que ver con las candidaturas, sino con otros fenómenos. Entonces, yo les diría, este gráfico capaz que hay que tenerlo presente, porque este gráfico lo que sugiere, y lo que sugieren algunos colegas como Rafael Piñeiro, Daniel Buquet, es que el sistema de partidos uruguayos está en equilibrio desde el 2004. ¿Quiere decir que no cambia nada? No, quiere decir que cambia menos de lo que sugeriría el escenario de las encuestas en el 2018. El Frente Amplio de vuelta en el 48%, en el 50%. Los datos son muy impactantes los que vienen presentando los colegas que hacen opinión pública. Pero el Frente Amplio en el 40%, tan bajo, difícil de imaginar, al menos para mí. ¿Cuáles son los problemas del Frente? Los que estudian comportamiento electoral siempre distinguen que el elector, teóricamente, ¿no?, en teoría, distinguen, bueno, el elector decide su voto haciendo un balance del pasado, ¿no?, se le llama voto retrospectivo, o el elector decide su voto pensando en cómo le puede ir en el futuro el voto prospectivo. Miremos un poco las razones que tendrían algunos uruguayos para no votar al Frente. Hay unas cuantas. Haciendo un balance de cómo le ha ido. La desconfianza del consumidor. Hay un índice que presenta que construyen en la Católica, ¿no?, la Católica, de confianza del consumidor, que lo pueden consultar en la página. No sé si lo llegan a leer bien, ¿no?, pero en la elección 2014 la confianza del consumidor estaba en la zona del moderado optimismo. En el 2009 también. Bueno, ahora está en el moderado pesimismo. Al primero que le escuché decir yo esto fue a Nacho Sosnavar en el 2015. Dijo, algo está cambiando, algo importante está cambiando en la manera en que la gente está viendo el país, ¿no? Se ha instalado un clima distinto. Los datos no hacen más que confirmar esto. Vuelvo para atrás. Pero está la política, ¿no? El consumidor desconfía, el elector está realmente muy poco conforme con lo que ha pasado en todo este tiempo. Remito de vuelta a los datos que mostró él sobre evaluación de la gestión presidencial. ¿Por qué el elector podría estar desconforme? Los problemas pendientes, la seguridad, para mencionar uno, las promesas incumplidas, el cambio de la educación, el cambio del ADN que los uruguayos seguimos esperando. Asunto sorprendente le llamo yo a la instalación permanente del tema de la corrupción. Bueno, no hay día, desde el 2015, no hay día en que no se hable de corrupción en este país y es extraordinariamente alarmante.
Y todo esto tiene que ver en parte con el liderazgo presidencial. No le quiero cargar las tintas al presidente, pero es evidente que una cosa fue Vázquez 1 y otra cosa Vázquez 2. Hay factores contextuales. Ser un presidente en general, pero más un presidente de un partido socialdemócrata que busca combinar crecimiento con igualdad, solo es posible si tenés plata. Podés hacer políticas sociales, podés pensar en la redistribución del ingreso, podés ocuparte de tus electores y tenés un peso en el bolsillo. El ciclo económico ha conspirado fuertemente contra las ilusiones del presidente Vázquez de hacer una buena presidencia. Ejemplo, el Sistema Nacional de Cuidados. Una gran idea compartida por el sistema político, pero que sin plata es muy difícil de concretar. Pero hay otros factores políticos, ¿no? El Frente Amplio se fue quedando sin agenda, no creo que no tenga, pero se fue quedando sin lo más espectacular de su agenda de los primeros años. El presidente Vázquez no es el de otrora, ya no tiene la autoridad que supo tener en el 2005-2006 sobre el Frente Amplio, entonces tiene menos capacidad para impulsar su agenda. Las diferencias internas en el Frente son cada vez más visibles y además el Frente, a medida que se instaló en el poder, ha tendido a disimularlas menos. Y hay un declive notorio de la capacidad del presidente de incidir en la agenda pública. En el Vázquez 1 no se exponía, pero cada tanto, si tenía que salir a la opinión pública, salía, y si tenía que resolver problemas, lo resolvía. Tenemos un Vázquez muchísimo más cauteloso y más reservado y menos influyente en todo sentido, también influyente, muy poco influyente, y esto me sorprende, en la interna del Frente, en la disputa por las candidaturas. Todos recordamos 2007-2008, un Vázquez muy activo tratando de incidir, ejerciendo la famosísima en Uruguay influencia directriz, ¿no? Tratando de incidir en la disputa por las precandidaturas. No tenemos ese Vázquez, ¿no? Vázquez está reservado en segundo plano, uno no lo ve, salvo dar luz verde a algunos candidatos, cosa que ha hecho recientemente, uno no lo ve influyendo. Bueno, pero el elector también se imagina el futuro, ¿no? ¿Qué puede pasar con el Frente Amplio? También con la oposición, ¿no? Pero en este caso con el Frente Amplio en el futuro. Yo creo que hay, sobre esto escribí ayer en el diario, si tienen problemas de insomnio, los remito a mi página del Observador. En una página, ya es solo una página, 900 palabras y ya están, ¿no? Dulces sueños. Se han olvidado, el Frente se olvidó de una lección que le costó muchísimo aprender, que es que para ganar, dadas las reglas electorales, dada la segunda vuelta, tiene que mimar al elector centrista. Y el Frente Amplio no hace más que, auspiciar candidatos del ala izquierda, Murro, Cose, o por ejemplo, o no escuchó el consejo que le dio Mujica. Mujica le dio un muy buen consejo al Frente. Le dijo, es con Astori, porque Astori le salvó la plata al Frente, para decirlo en términos académicos, le salvó la plata al Frente en el 2004 claramente, en el 2009 cuando Mujica fue candidato a la presidencia, ¿no? Y desde luego, ahora, ¿no? Como ministro, en tiempos difíciles. El Frente Amplio parece haber olvidado que si no mima al elector centrista, puede tener problemas para retener sus votantes, ¿no? Astori todo indica que no va a ser candidato, pero en todo caso, si Daniel Martínez, que parece ser el favorito, fuera candidato a la presidencia, pregunta enorme, ¿no? ¿Quién sería su ministro de Economía? De Daniel Martínez sabemos muchas cosas, pero no sabemos muy bien dónde se ubica en el eje izquierda-derecha dentro del Frente Amplio, ¿no? ¿Por dónde iría? ¿Iría por el lado del astorismo o iría por el otro lado en el gobierno de la economía? Los electores no lo saben. Y yo creo que hay otra cosa que está pasando en estos años, es que se ha empezado a mover lo que podemos llamar algo ambiciosamente el sentido común en la sociedad uruguaya. En el 2002-2003 parece que algunas ideas se volvieron sentido común. Por ejemplo, que se precisaba atender la emergencia social y que el Frente Amplio podía hacerlo bien, por su historia, por su vínculo con el ideal de la igualdad, ¿no? Que el Frente Amplio lo podía hacer bien. Hoy por hoy no está claro que el Frente Amplio pueda resolver, creo yo, y creo que eso le pasa a muchos electores, que pueda resolver algunos problemas a esta altura centrales del país. Desde luego la educación, no sabemos si el Frente puede con ella.
No sabemos si el Frente puede impulsar la apertura comercial, no sabemos si el Frente puede reparar la fractura social. Ya no es tan evidente para mucha gente, creo yo, como hace un tiempo atrás. Los desafíos de la oposición. Y sí, sigue abundando la competencia política dentro de cada partido, es muy intensa la competencia política entre los partidos. Para mi gusto, lo digo hace tiempo, como ustedes saben, si la oposición no hace un esfuerzo importante por cooperar mucho más entre sí, difícil que pueda desplazar al Frente Amplio. Los datos de Nacho son clarísimos, ¿no? Hay una gran ventaja dentro del Partido Nacional para la calle Pou. Claro, la división, digamos, del ala wilsonista, para llamarlo en modo amplio, conspira contra la capacidad de todo este grupo de dirigentes de desafiar a quien es hoy el líder mayoritario del partido, a Luis Lacalle Pou. También en el caso del Partido Colorado hay mucha incertidumbre, ¿no? Pepe, perdón, me voy a detener un poco en Talvi porque es lo más nuevo, ¿no? ¿Puede Talvi ganar? Tiene algunos... A ver, es extraordinariamente respetado, creo yo, en el círculo, en la élite en general de este país. Ahora, es poco conocido, como decía Nacho, dentro de los electores en general. Y además, los economistas en la política no necesariamente son exitosos en Uruguay. Bueno, enormes incertidumbres por ese lado. Algunas palabras sobre la competencia entre partidos. Sin un pacto previo de la oposición, muchas gracias, sin un pacto previo, puede pasar lo que pasó entre los partidos políticos, puede pasar lo que ya pasó en septiembre del 2014. Es decir, la competencia, por ejemplo, entre colorados y blancos puede afectar a, por ejemplo, como pasó hace 4 años, puede afectar las chances de la calle Pou. Y sí, hay mucha incertidumbre sobre de qué manera concreta la irrupción de Talvi puede afectar a la calle Pou. Tienen ofertas programáticas convergentes. A Novik, porque son dos outsiders muy distintos, pero dos outsiders al fin incursionando en la política. Y también a Mieres, porque creo que están buscando el mismo voto de los electores más informados. La coordinación de la oposición sigue estando en niveles subóptimos, diría, ¿no? Hace un año dije, la responsabilidad decisiva del Partido Nacional es construir la coordinación entre la oferta opositora. Yo creo que hay señales y no hay manera de que esto se concrete dada la dispersión tan grande de candidaturas y dado que no hay líderes claros todavía, tendrá que pasar la primaria para que se defina quién va a ser el candidato, obviamente, a la presidencia de cada partido. Mientras esto no ocurra, será difícil coordinar. Pero además no está claro que toda la oposición esté dispuesta a coordinar, ¿no? Los colorados parece que sí, pienso en la señal que dio Sanguinetti cuando se reunió con dirigentes del Partido Nacional. Le he escuchado decir algo a Talvi, pero no conozco la posición de los independientes sobre este tema. De hecho, ¿se acuerdan cuando Sanguinetti convocó una reunión a la calle Pou y a Larrañaga? Bueno, los independientes no quisieron ir, ¿no? Entonces, no se sabe, no sé yo, la posición sobre este punto que considero crucial del Partido Independiente, y tampoco conozco cuál es la estrategia del Partido de la Gente respecto a este punto. Y me quiero dedicar a esto unos minutos, estos 3-4 minutos que me quedan. Hay que tomarse en serio los desafíos de la democracia en el mundo. La democracia en el mundo viene retrocediendo y hay que tomarse en serio los desafíos de la democracia en Uruguay. Hay demasiado ruido. Todos tenemos presente el movimiento de los autoconvocados en enero. La izquierda dijo, bueno, esta es una operación política de la oposición. Yo digo, ojalá lo hubiera sido, porque eso hablaría del vigor de los partidos. No, es gente que está por fuera de los partidos. Que haya sociedad civil activa y que haya autonomía respecto a los partidos políticos está bien. Que se debiliten los partidos políticos, no, porque son la base de nuestra ventaja comparativa como democracia en el mundo. Los outsiders entusiasman, el lenguaje de los outsiders a veces puede ser dañino, ¿no? Puede destruir o puede minar, ¿no? Puede minar la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
este asunto de los militares, ¿no? Lo que está pasando en el ambiente militar es muy preocupante. La marcha de 3 árboles, la reacción del comandante del ejército, ¿no? Los WhatsApp que circulan. Tenemos que tomarnos en serio. Y acá faltó liderazgo presidencial y faltó liderazgo político en general. ¿Cómo puede ser que no manejemos esto, un problema institucional clave, con un pacto entre partidos? El problema del dinero y la política. A mí me consta que en el Parlamento trabajan en este tema, ¿no? Están trabajando en medidas contra la corrupción. Precisamos fortalecer a la JUTEP y precisamos legislar mucho mejor sobre cómo ingresa el dinero a la política, que es el problema más serio que tienen las democracias en el mundo, en todo el mundo. Basta mirar lo que pasa en la región, si no quieren ir hasta España y mirar por qué cayó Rajoy. Así que la responsabilidad del cuidado de las instituciones es de toda la ciudadanía, de todo el sistema político. Una palabra sobre esto que también me preocupa mucho. Adam Przeworski, que es un politólogo extraordinario, que visitó este país hace unos años, él dice que la democracia enfrenta desafíos todo el tiempo que no sabe cómo resolver, que no puede resolver muy bien. El desafío de la igualdad promete igualdad, pero ya sabemos que no somos iguales. El desafío de la participación, supuestamente nosotros decidimos, los ciudadanos. El desafío de la representación, cómo hacemos nosotros que votamos para que los representantes hagan lo que nosotros queremos, cómo controlamos. Y el desafío de coordinar, de articular orden con libertad. Me quiero detener solamente en el tema de la participación. ¿Cómo hacemos nosotros, los ciudadanos, para poder participar efectivamente? Miren, hay una sola manera. Y es que los partidos políticos nos permitan decir, queremos esta política pública, ¿no? Y no queremos esta otra. Si los partidos políticos, durante la campaña electoral, nos dicen, porque nosotros los politólogos los hemos convencido de que hay que ir a buscar el elector de centro diciendo generalidades. Si dicen generalidades, si no nos dicen con claridad qué alternativas de política hay, nosotros perdemos poder. La ciudadanía pierde poder. Y los electores se desencantan de la política. Hay una parte de la crisis de la democracia en el mundo, y solamente tengo muy presente el ejemplo de Chile, pero podríamos hablar de otros, que tiene que ver con esta excesiva convergencia hacia el centro, con la indiferenciación de los partidos políticos, con la superposición excesiva de las promesas electorales. Por favor, Descartes lo decía de otra manera, pensando en otras cosas, pero tengamos ideas claras y distintas. Y termino con esto otro, ¿no? Termino con esto, que también es es como un pedido a todos nosotros, ¿no? En Uruguay se están poniendo de moda las noticias falsas. Copiamos lo peor, ¿no? De moda usar las redes para agredir gente, para pelearnos. No puede ser así. Tenemos que cuidar el debate público. Ayer tuve el privilegio de asistir a un homenaje a un sabio. Uruguay tiene sabios, siempre lo tuvo. Una persona que tiene 98 años, Daniel Vidart, que recibió el Gran Premio Nacional a la Labor Intelectual. Un acto precioso. Y Daniel Vidart dijo cosas muy hermosas y muy profundas. Y dijo, bueno, ese país, ¿no? El país del diálogo, el país de la gente que piensa distinto y se entiende, o se respeta, que ese país no se pierda. Y lo dijo, cito de memoria, que no se nos pierda el país de la amistad. Yo creo que eso depende de todos nosotros. Gracias, gente. Bueno, muchas gracias a los tres. Quedó claro que una de las principales preocupaciones es la pérdida de apoyo a la democracia. Vamos a dar paso ahora a las preguntas que ustedes estuvieron enviando. No sé si hay tiempo para que sigan enviando más. Al 092-000-200. Y vamos a hacer al revés a cómo fueron las exposiciones. Empezamos por la parte política para terminar en lo económico, que fue lo más lejano a esta altura en nuestras cabezas. Una de las preguntas dice, en un posible balotaje entre Frente Amplio y Partido Nacional,
¿Cuál es el candidato que prefiere el Frente Amplio, Lacalle o Larrañaga? ¿Y cuál es el candidato que prefiere el Partido Nacional, Mujica, siempre que sea candidato, o Martínez? Supongo que Garcés será quien pueda responder esta pregunta. O Nacho. O Nacho también. Bueno, es una pregunta interesante, obviamente, pero no tengo ninguna respuesta para esa pregunta. Hay que preguntarle a los grandes. Claro, es una pregunta para el Frente Amplio y para el Partido Nacional, no puedo hablar en función de ellos. Y voy a responder con una broma que se le hacía en privado a Gabriel antes de empezar, que voy a empezar sistemáticamente a responder algunas preguntas diciendo la bola de cristal se quedó sin batería. Así que hay algunas cosas que no voy a poder saber cómo van a ocurrir. Pero bueno, está claro que algunos de esos tienen ventajas y desventajas. Está el tema de la edad, está el tema generacional. Las encuestas muestran a Mujica como un candidato sólido, ninguna duda. Pero bueno, un candidato de su edad puesto en campaña puede mostrar debilidades que las encuestas hoy no pueden anticipar. O no. La verdad que eso tampoco lo podemos saber, pero está claro que los escenarios son distintos. Falta mucho todavía para llegar a ese puente. En base a los rechazos que habían mostrado en las gráficas, ¿se puede sacar alguna conclusión con respecto a esta pregunta? No, es muy difícil porque falta la definición de los candidatos y las campañas por delante. Realmente cualquier cosa que se diga ahora es especulativo y no tendría elementos serios como para hacer afirmaciones al respecto. Yo voy a seguir con las preguntas, obviamente. Decía la convocatoria de este desayuno: Shock sin ancla, perspectivas 2019, desafíos económicos y políticos para el próximo proceso electoral. Yo me quiero quedar, es una visión personal, pero me parece que es un asunto para algún día profundizar, y hay muchos integrantes del sistema político, el desafío que tenemos en cuanto a la democracia, a construir democracia, ¿no? Me parece que es uno de los temas centrales que quizás no estaba previsto que lo abordáramos, pero que es bien importante para el futuro del país. Hay un dato que llama la atención del relevamiento que hizo Ignacio y que quizás Fito pueda aportar algo también, alguna vez lo hemos conversado, y es esos puntos de partida en torno a el porcentaje de adhesión que reflejan las encuestas al Frente Amplio y a la oposición. Y parece haber como una especie de limbo, ¿no? Es verdad que están empatados en las preferencias hoy, todas las encuestas más o menos lo reflejan, pero también es verdad que la oposición en su conjunto no llega a confirmar esa mayoría de desencantados o de gente que está molesta aparentemente con el gobierno. Y la pregunta que me surge es, ¿no puede estar gestándose algo similar a lo que pasa en Montevideo, donde mucha gente está desencantada y quizás la oposición no logra traducir ese desencanto en votos? ¿Eso es un fenómeno posible de analizar? Sí, el ejemplo de Montevideo es muy interesante, ¿no? Porque durante años la intención de voto al Frente Amplio era baja y el Frente Amplio fue reelecto, ¿no? ¿Puede estar pasando algo similar ahora en el plano nacional? Y puede que sí, porque además los partidos políticos, y esto creo que es una virtud de todos, tienen la capacidad de regenerarse, ¿no? Tienen la capacidad de, luego de que defraudan, tienen la capacidad de volver a ilusionar. Concretamente, por ejemplo, pensando en Martínez, lo logró, ¿no? Martínez logró volver a ilusionar a una parte del electorado frente amplista, ¿no? Y digamos, y en su gestión como intendente ha mostrado también la capacidad ha demostrado que puede ilusionar a la opinión pública, se muestra como un hombre activo, dinámico, con sueños, con entusiasmo, ¿no? Y entonces puede pasar, lo que pasó en Montevideo puede pasar a nivel nacional. Por eso yo decía, no creamos que el Frente va a sacar 40%, ¿no? Porque siempre tiene la posibilidad de volver a ofrecer ilusión. El Frente Amplio, como cualquier otro partido. ¿Por qué Astori fue un buen consejo por parte de Mujica teniendo en cuenta los altos niveles de desaprobación que fueron expuestos? Y lo que pasa es que yo pienso que los altos niveles de desaprobación tienen que ver con la ausencia de gente que lo defienda. Nadie en el Frente Amplio en los últimos años tampoco lo ha defendido. Entonces, si a fines del año pasado hubiera habido una coalición dentro del Frente Amplio dispuesta
consciente del riesgo de perder la elección, primero. Consciente del papel de Danilo Astori en la custodia del elector de centro, ¿no? Esos niveles de... Capaz que Nacho también tiene para decir sobre esto. Yo creo que los niveles que muestran las encuestas hubieran cambiado, ¿no? Es imposible ser popular si nadie te defiende, si no haces política tú, en este caso Astori, ¿no? Y si no tenés gente que te defienda. Entonces yo creo que sí, que hubiera sido una buena... Miren, en algún momento he tenido la chance de hablar con chilenos, ¿no? Los chilenos decían, en determinado momento la izquierda chilena dijo, ¿cuál es el mejor candidato para ganar la elección? ¿Un candidato nuevo, ¿no? Como Guillet, o veterano y cascoteado expresidente Ricardo Lagos? Optaron por Guillet, perdieron, ¿no? Yo en algún momento a chilenos amigos les preguntaba, ¿y si hubieran apostado a Ricardo Lagos? Ah, bueno, no sé cómo les hubiera ido, ¿eh? El tema es, José Mujica ayer hablaba de la gerontocracia, este país sigue siendo una gerontocracia. Mujica es veterano, el expresidente Sanguinetti también, y son extraordinariamente populares. El problema de Danilo Astori son los años, no son los años, es que él no hace política y nadie lo defiende. Yo creo que a esta altura nadie lo defenderá. Está el fenómeno de Beatriz Sánchez en Chile también, que influyó mucho, ¿no? La irrupción de Beatriz Sánchez dentro del outsider, lo distinto, lo nuevo, que también... Sin duda. Bueno, para Ignacio Sosnávar, y ya que hay connotados dirigentes de la oposición, ¿qué tiene que hacer la oposición para ganar? Yo cobro por ese tipo de servicios. La respuesta es muy fácil, seducir electores. Lo que es difícil es hacerlo, obviamente. Bien, vamos a... Para que Sosnávar también quería consultarle, en alguna oportunidad él ha declarado que muchas veces tener un resultado positivo en las encuestas juega en contra y no a favor. ¿Por qué los políticos valoran tanto las encuestas teniendo en cuenta que a veces es contraproducente ir marcando bien? Y bueno, podrían responder algunos de los políticos en la sala, ¿eh? No sé. Obviamente, sobre la publicación de encuestas hay dos bibliotecas. En algunos contextos, la publicación de encuestas que dan ganador a alguien favorece e incrementa el caudal electoral. Y hay algunos indecisos, muy pocos, la verdad que son personajes casi mitológicos, pero hay algunos indecisos que pueden volcarse a favor del candidato que las encuestas dan como ganador. Y hay otras veces que ocurre lo contrario. En los uruguayos nuestra idiosincrasia esta de la hinchada de Camerún, ¿no? Es decir, de siempre aliarnos con el más débil, muchas veces genera lo contrario. Somos una sociedad que le gustan los contrapesos, le gustan mucho los equilibrios. Entonces muchas veces ocurre que la publicación de una encuesta que le da a alguien ganador termina generando el efecto contrario, cierta desconfianza a alguien que gana con tanta diferencia y la búsqueda de equilibrio. En cualquier caso los efectos son muy moderados. Entonces, consejo en general a los líderes políticos es tomen las encuestas como un insumo básico para la toma de decisiones, para diseñar estrategias, para entender por dónde construir caminos de vínculo con los ciudadanos. El score, bueno, hay que tomarlo con cautela, no hay que tomar nunca la encuesta como un pronóstico, porque nunca es un pronóstico, la encuesta es siempre una foto vieja del pasado, y además una foto vieja que puede tener, como sabemos, ciertas distorsiones. Si las diferencias son muy grandes, entonces nos pueden dar pistas razonables de dónde estamos parados, pero no hay que tomar una encuesta como una herramienta de precisión absoluta porque no lo son y ya tenemos experiencia suficiente como para confirmar esto. Bien, voy a vincular parte de la exposición de Fito Garcés para hacerle una pregunta a Gabriel Odone. Fito pedía al sistema político decirnos ideas diferentes y sobre todo no converger a eslóganes o por lo menos algunos argumentos de campaña que no terminan por decir mucho. Y el asunto que mencionó Gabriel de la posibilidad de un ajuste fiscal o de una reforma de la seguridad social parece ser políticamente incorrecta. Es difícil ganar una elección diciendo voy a hacer un ajuste fiscal o voy a hacer una reforma de la seguridad social. Atando esos dos conceptos, le pregunto a Gabriel, ¿qué tan indispensable es? Es decir, ¿el país no se puede permitir pasar del 2020 sin un ajuste fiscal y sin una reforma de la seguridad social? En el escenario que yo tracé, que es el más probable que nos imaginamos,
en ausencia de un ajuste fiscal de 1 punto o algo más de 1 punto del PIB, el país va a tener un problema para mantener su grado inversor y o para enfrentar un escenario de estabilidad macroeconómica. Y entonces el próximo gobierno se va a enfrentar a si lo hace rápido o lo hace gradual. La experiencia del gradualismo de la vereda enfrente no es buena consejera, con lo cual yo creo que se enfrenta a un escenario de tenerlo que hacer rápido. De hecho, este mismo gobierno que está hoy transitando ha hecho 4 correcciones fiscales a lo largo del tiempo. Tuvimos rebaja de IRAE, aumentos de IRAE, perdón, en el principio, tuvimos correcciones o contracciones de la inversión pública, tuvimos aumento de IRPF, tuvimos correcciones tarifarias. O sea, y no se hicieron en el primer año de gobierno, se postergaron. Demuestra que cuando vos no atacás el problema en el origen, arrastrás el problema y lo consolidaste en una situación fiscal negativa. Y respecto a la seguridad social, la historia en el mundo y en particular en Uruguay enseña que solamente las reformas se hacen cuando el sistema está a punto de colapsar. No estamos ante un escenario dramático de punto de colapso, pero una buena parte de la razón por la cual, a pesar de los aumentos impositivos y los aumentos tarifarios que tuvieron lugar, la situación fiscal no mejoró, es porque el gasto ha estado sistemáticamente creciendo por encima de lo previsto por el gobierno. Y la razón principal ha sido las transferencias y en particular las transferencias a la seguridad social. Ahí detrás están problemas de la caja militar, o sea, el déficit de la caja militar que se previó que era 1 y que finalmente no fue porque la reforma se postergó, pero también hubo problemas vinculados al corazón del régimen en materia de lo que son pensiones concedidas por invalidez o por enfermedad, que aumentaron de manera sustantiva en el periodo y que ahí requieren revisiones. Uruguay requiere una reforma paramétrica del sistema previsional. Esto es, hay que discutir sobre la tasa de reemplazo, hay que discutir sobre la edad de retiro, eso me parece que es inexorable. Pero en mi opinión, Uruguay tiene una gran oportunidad para discutir una reforma integral del sistema. Nosotros hicimos, en mi opinión, una muy buena reforma en el 96, que tiene todos los incentivos bien alojados, pero que es incompleta. Hay colectivos que están afuera de esa reforma. Me refiero a los profesionales, a los notarios, a los bancarios, a los militares, a los policías. Lo particular de eso es que son regímenes especiales, en casi todos ellos en régimen de reparto, que son deficitarios y que todos tienen, aunque muchos de ellos son deficitarios, hay que ser correctos, y que muchos de ellos tienen regímenes mejores que el promedio. ¿Eso qué quiere decir? Que Rentas Generales subsidia a un esquema de protección específico para un colectivo que es mejor que el promedio y que es deficitario. Ahí hay un problema de equidad, de eficiencia enorme. Y no hay nada más lógico que un sistema de seguridad social tenga economía a escala. O sea, no tiene sentido que yo tenga esquemas separados para colectivos específicos que son chiquitos y que además están afectados por los fenómenos demográficos de manera mucho más intensa cuando uno lo tiene en el promedio de la población. Entonces, Uruguay tiene que hacer una reforma de seguridad social porque su corazón de un sistema tiene algunos temas paramétricos que tienen que ser resueltos. Y dado que vamos a hacer eso, no tiene ningún sentido que no completemos la reforma del 96. Entonces, yo creo que el próximo gobierno, para mantener la credibilidad de sus finanzas públicas, va a tener que hacer un ajuste fiscal. Y para mantener la sostenibilidad de sus finanzas públicas, va a tener que hacer una reforma provisional. Estos no son temas de campaña. Nadie lo va a decir en campaña y cuando se lo pregunten a los políticos en campaña van a intentar esquivarlo. Pero les puedo asegurar que esto va a ser lo que vamos a estar hablando en 2020. El ministro Astoria hace pocas semanas dijo que el próximo gobierno, sea cual sea, va a tener que encarar casi que en su primer año de gobierno una reforma previsional. Recién acaba de decir que de repente no es tan urgente. ¿En dónde nos podemos posicionar? No, yo dije que yo creo que es urgente. Lo que digo es que en general las reformas previsionales, que son muy difíciles, una reforma previsional, pensémoslo de esta manera, es lo que acabamos de ver la fotografía con el régimen militar, es decirle a un conjunto de gente, las condiciones en las que vos pensaste que te ibas a jubilar no son esas. Hay que definir en qué edad cortás eso, pero va a cambiar tus condiciones. Por lo tanto, afectás a un colectivo muy específico y le decís con nombre y apellido cuál es un cambio en las reglas de juego, como nos pasó a los cincuentones en los 90. Claro. Eso es muy difícil de hacer. Entonces yo creo que la reforma hay que hacerla. Lo que pasa es que en general, como es una cosa muy difícil de comunicar, se espera hasta que cuando todas las señales de alerta están prendidas, como le pasó al país en el 96. De hecho, la reforma previsional del 96 se discutió durante todo el periodo nacionalista. De hecho, hubo varios proyectos de reforma previsional durante la administración nacionalista que fueron el germen de la reforma del 96, algunos de ellos. Pero nos pasamos 5 años discutiendo bajo bambalinas la reforma, que al final se hizo de manera inminente en el 96, porque si no explotábamos en materia de finanzas públicas. La discusión es, en el 2020 nos vamos a explotar.
Ahora, hay que hacerla porque si no tenemos chance de aproximarnos a un escenario más complejo hacia el 2025. Y entonces la discusión para el sistema político va a ser, ¿la hago ahora y la encaro ahora o arriesgo a tener que hacer el último año de gobierno cuando vemos lo que pasa en la vereda de enfrente cuando uno posterga decisiones? Esa fue mi reflexión. Bien. Ya vamos a volver con Gabriel, nos quedan algunos minutos. Hay una pregunta que está vinculada al tema de los outsiders y de los liderazgos por fuera de los partidos. Nos dice un asistente del público, ¿la baja creencia en los sistemas democráticos y en los líderes políticos es un fenómeno exclusivo de Uruguay o representa una tendencia global con casos similares en Francia, Estados Unidos, Italia? Y podríamos seguir. Sí, es claramente una tendencia global, ¿no? Estamos en momentos donde la democracia está amenazada, está enfrentando amenazas de distinto tipo, algunas externas, producto de ciertas dinámicas globales, y otras internas que tienen que ver directamente con la representación. Uno mira cualquier lugar del planeta y estamos con crisis de representación política o problemas de representación política, muchísimas veces afectados por casos de corrupción, incluso en las mejores democracias del mundo. Y entonces sí, lo que está ocurriendo en Uruguay no es un fenómeno exclusivo del Uruguay, lo cual obviamente no quiere decir que no nos preocupe. Sí. Todo lo que pasa en el mundo pasa en Uruguay, todo lo que pasa en Uruguay pasa en el mundo. Por ahora pasa menos dramáticamente en Uruguay que en otras partes, ¿no? Pero sí, este descontento uruguayo forma parte de una tendencia global. Como a ustedes les gusta seguramente buscar su propia información, yo les derivo una página web, el mayor proyecto colaborativo de investigación sobre lo que pasa con las democracias o con los regímenes políticos en el mundo, de politólogos de todo el mundo, se llama Variedades de Democracia. Lo pueden buscar ustedes mismos, VDEM, ¿no? VDEM, ¿no? Hay una lindísima página donde ustedes pueden buscar toda la información, está toda la información sobre la evolución de la democracia en casi todos los países del mundo. La información está construida, es un proyecto colaborativo de cientistas sociales, cientistas políticos de todas partes. La información está a la mano. Bien, cerramos con una pregunta para Gabriel O'Donnell desde el punto de vista económico, más pensando en el corto plazo. Ya sabemos que tenemos una temporada estival por delante bastante compleja. Bueno, ¿cuáles son las perspectivas? Usted mencionaba que no es descartable una recesión en nuestro país. Claro, hay gente que dice, ¿no? Hay veces que puede ser recesión de un grado muy pequeño y después un gran crecimiento y no termina siendo algo especialmente malo. Pero bueno, ¿cuáles son las perspectivas para el corto plazo? No, como yo decía, la economía va a estar creciendo entre 1 y 1,5% en promedio en los próximos 18 meses. Eso puede suponer que algún trimestre tengas una caída de actividad. Una definición técnica o convencional en la profesión nuestra es que una recesión son 2 trimestres consecutivos de actividad. ¿Tenemos posibilidad de pronosticar 2 caídas consecutivas de actividad para los próximos año y medio? No. Yo creo que más bien vamos a estar creciendo en este promedio 1, 1,5, y algún trimestre puede haber una pequeña caída, algún trimestre puede haber un pequeño nivel positivo. Pero lo que creo que es relevante para la gente pensar es que el 5% de crecimiento que mantuvimos durante una década no está sobre la mesa y que el crecimiento en torno al 1,5 o al 1 puede arrojar algún trimestre de contracción de actividad. Eso nos deja por delante una economía chaucha, digamos. No con un problema, acá no estamos enfrentando una crisis, que eso me parece que es muy importante plantearlo, pero una economía que no ilusiona, que no entusiasma, donde los empresarios, salvo áreas muy específicas, no van a encontrar enormes oportunidades de inversión ni enormes oportunidades de rentabilidad, más bien lo que van a estar es defendiendo su negocio y esperando para que un escenario más positivo se venga sobre la mesa. Eso puede venir por un escenario externo muy favorable, que nosotros no lo vemos, o por algunos cambios en las prioridades políticas que no van a estar arriba de la mesa hasta el 2020. Y por lo tanto tenemos un año y medio donde esto va a estar no mal, pero tampoco va a estar espectacular. ¿Cómo incide en el desajuste fiscal el hecho de que se proyecte con optimismo, con un mayor optimismo y haya, como decía alguien de la audiencia, sobreponderación, por ejemplo, de la economía en base a sectores como las telecomunicaciones? Teniendo en cuenta que es una rendición de cuenta basada en proyecciones más optimistas de las que se están viendo en la actualidad. Bueno, ese es un primer comentario. La rendición de cuentas que está puesta en discusión tiene un programa financiero basado en un supuesto de crecimiento que nosotros creemos que no se va a cumplir.
Y eso, por supuesto, lo que hace es que la proyección de situación fiscal nuestra es peor que la que el gobierno dice. El gobierno piensa que va a llegar a un resultado fiscal deficitario a finales del 2020 en 2,5 del PIB, nosotros decimos que va a quedar en torno al 3,8. Eso básicamente se traduce en eso. Como va a haber menos crecimiento, va a haber menos recaudación, y en una situación de proyección de gasto estable, como la que nosotros estamos haciendo, o levemente creciente, dar ese resultado. Respecto a las ponderaciones de telecomunicaciones, este fenómeno no es en Uruguay, pasa en todo el mundo. Acá hay un cambio tecnológico tremendo en el sector de telecomunicaciones y por tanto hay un problema en toda la estadística mundial de cuáles son los deflactores de precios que se usan para corregir los valores nominales de las telecomunicaciones. Si vos tenés deflectores de precios construidos antiguos y hoy la tecnología es mucho más moderna, deflactás mal tus indicadores en producción nominal del sector de telecomunicaciones y por lo tanto estimás mal tu tasa de crecimiento en el sector de telecomunicaciones. Ese es un fenómeno que pasa en todos lados, se está discutiendo a nivel global. En Uruguay lo que pasa es que el sector de telecomunicaciones es muy importante y por tanto se vuelve relevante e incide mucho en el crecimiento. En cualquier caso, no es posible atribuir bajo ningún concepto ningún elemento espurio en el manejo de la estimación de las telecomunicaciones. Es lo que da con la estadística que tenemos y yo confío plenamente en la calidad de la información que produce el Banco Central. Bien, les agradecemos. Solamente déjame sí. un comentario más, porque me voy a atrever a decir algo respecto a lo que les preguntaban a ellos, muy breve, que viene de mi profesión. Lo que observamos en el mundo con la democracia tiene en mi opinión, está íntimamente ligado con un cierto consenso construido sobre qué hacer con la política económica en los últimos 50, 60 años, que hoy está roto. En los últimos 50, 60 años hay un consenso en el mundo occidental y en las economías industrializadas entre los socialdemócratas y los conservadores liberales, digamos. Algunos tienen énfasis más en reglas de mercado, otros tienen énfasis más en la intervención regulatoria, pero basándose en reglas de mercado. Ese consenso, que se traduce en instituciones políticas como son la creación de la Unión Europea o la creación de todo el multilateralismo a nivel internacional comercial, ha sido espectacular para construir la mayor prosperidad de la que hemos conocido en la historia de la humanidad. Es imposible encontrar mejores indicadores de calidad de vida en cualquier dimensión que uno tome de las que tenemos hoy. Y al mismo tiempo eso considera la democracia. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy? Los sectores medios de las sociedades. Si uno mira cualquier escenario de distribución del ingreso, lo que va a encontrar es que la distribución del ingreso mejoró de manera extraordinaria cuando uno toma todas las dimensiones del espectro de ingresos. Pero cuando uno corta y saca a los sectores más ricos y a los sectores más pobres, se encuentra que al interior de la clase media ha habido un deterioro notorio de las clases medias a nivel global, sobre todo en los países industrializados. Eso que supone una gran desilusión de los votantes de ingresos medios, en Francia, en Inglaterra, en casi toda Europa, en Estados Unidos. Para decirlo bien claramente, a una votante francesa de la periferia, o un votante francés de la periferia de París, tiene la certeza de que la probabilidad de que progrese su hijo al ritmo que progresó ella es imposible. No se va a producir la sociedad no construye eso. Y a un trabajador del Rust Belt, del cinturón industrial de toda la producción alrededor de Chicago, alrededor de Detroit, alrededor de Pittsburgh, lo que sabe es que su industria fue deslocalizada y hoy produce en China los autos que producían ellos. Esa gente tiene un nivel de desencanto fenomenal, con lo cual termina votando o termina aspirando por candidatos que le prometen volvamos a la grandeza. Esos son Italo Salvini, esos son Trump, que lo que van a hacer es proteger la economía, cerrar las economías, generar isla de prosperidad de corto plazo y generar un gran problema de coordinación y de estabilidad global. Un gran problema de estabilidad global. Porque parte de lo que los liberales y los socialdemócratas y los conservadores liberales construyeron en los últimos 50 años no solamente es una isla de prosperidad, es una isla de convivencia. No hemos tenido en los últimos 50 años en el mundo occidental mejor convivencia de la que hemos tenido hoy. Y este mundo de oportunismos nacionalistas y populistas de izquierda y derecha que emerge hoy como una solución a ese desencanto de las clases medias es un exoceta de línea de flotación a las democracias, a la convivencia y a las reglas de juego que han hecho de la prosperidad máxima. Ese es el principal problema que tenemos acá. Un gran problema. Por eso es que los partidos tradicionales, ¿dónde están los Mitterrand, los Felipe González, los Thatcher hoy en el mundo? No están. El liderazgo hoy es otro. El liderazgo es de otra calidad, de otro tipo, y eso nos pone en una situación que, o sea, lo que pasa en Uruguay es un reflejo en derivada 14ª de lo que está ocurriendo en el mundo, que es un problema mucho más grave y que en mi opinión va a desafiar al mundo a partir del 2020.
Perdón por haber metido un tema que no es el mío, pero creo que sí. Bueno, terminar para arriba. Se cerró el círculo. Empezó Done diciendo que la economía impactaba la realidad política que se iba a vivir y termina entonces explicando cómo la economía también incide en esta pérdida de democracia, que es como el factor preocupante de toda esta charla. Les agradecemos a todos y a los invitados en especial. Muchas gracias en nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, a quienes nos han acompañado, Cecilia Olivera, Nicolás Núñez, a los expositores, a todos ustedes que han estado con nosotros esta mañana y los convocamos para un nuevo encuentro de desayuno de trabajo o de almuerzo de trabajo en la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Buen día.